¿Cuál es la pregunta más útil para bajar precios y no vale este precio es negociable, ¿no? Preguntar. Bien, Dani me hacía esta pregunta y la respuesta, tenemos un rato para estar juntos. Pensad que yo tengo una estrategia de negociación que vemos pues ampliamente en el programa, y que realmente bajar precios no es cuestión de una pregunta. Pero como me mojo y como estáis aquí para que yo responda a todas las preguntas, te voy a compartir, Dani, a ti y al resto, una pregunta que yo uso mucho y que realmente tiene mucha efectividad y tiene más que ver con posicionar la negociación. Al final, cuando tú estás buscando una vivienda para comprar, la negociación empieza en el momento en el que tú estás llamando a la inmobiliaria o a esa persona para visitar la vivienda, ¿vale? Así que yo la pregunta que hago es, pues introduzco, en el momento que me dicen el precio o cuando ya se ha avanzado, la pregunta sería, con tus palabras, evidentemente haciéndolo natural, cada uno con la suya, sería: la vivienda me puede interesar, cumple con los requisitos, lo único que el precio por el que yo estaría dispuesto es inferior. Como veo que hay diferencia, pues dime si realmente quieres escuchar la oferta o si no, pues prefiero no pasártela. De esta manera, cuando tú a alguien le dices: oye, tengo una oferta sustancialmente más baja que lo que pides y demás, de manera muy elegante, sin ofender a nadie, estás, y sin destapar cartas, ¿vale? Estás haciendo que la otra parte se posicione. Literalmente lo estás empujando a que él se posicione antes que tú. Él tiene, claro, la mayoría van a querer escuchar esa oferta y muchas veces por eso te van a decir: bueno, pues depende, y ahí te puede dar pie a iniciar una estrategia, porque, como te digo, no hay efectivamente una pregunta que haga que baje el precio, pero esta sí que hace que la otra parte se posicione. Bueno, voy a ir viendo vuestras preguntas, ¿vale? Voy a ir viendo vuestras preguntas de más arriba y voy a empezar a responderlas en orden. Genial, pues... Bueno, me decía por aquí Dani que se ha leído el libro en 2 días altamente. Gracias, Dani. Vamos a ver si encuentro... Por aquí acerca había alguna. Vale, esta de Pedro: ¿cuándo se compra una vivienda para reformar? Creo que no está la respuesta concreta, entera. Vale. Cuando se compra... ¿qué? La pregunta de Pedro, de Parra, no termino de entenderla. Dice: cuando se compra para reformar, ¿qué tienes? Ah, vale, sí que la entiendo. Pedro nos pregunta: vale, cuando yo cuando compro una vivienda para reformar, ¿qué tengo que tener en cuenta para no gastar demasiado dinero? Te voy a dar dos claves, os voy a dar 2 claves cuando veáis una vivienda para reformar, que son las que realmente implican, bueno, os voy a dar 3. Fijaros, os voy a dar 3, que son las que de verdad disparan el presupuesto en una reforma o en una adecuación. La primera es la opción de hacer albañilería, el tener que cambiar la distribución. Si tú entras y hay una distribución muy extraña que necesariamente implica demolición y hacer tabique o mover tabique, no te hablo de una puerta de detalles, no, te hablo de pues mover tabiques. Ese es el primer detalle que te está implicando que ahí el presupuesto va a ser muy difícil que lo contengas. Segunda, instalaciones. Sobre todo fontanería, fijaros, tenemos mucho miedo a la electricidad, la mayoría, pero realmente la que complica más normalmente es la fontanería, porque lleva aparejado el cambiar azulejos, el hacer esa albañilería que se va a ir, ¿vale? Segunda clave, las instalaciones. Y tercera, para mí, el tema de las ventanas, carpintería de aluminio. Nos encontramos viviendas que a lo mejor son de los 90 o que están... De hecho, hay un compañero del programa, David de Zaragoza, que compró una vivienda que estaba
pues de un aspecto malísimo, pero la dueña había cambiado las ventanas y en un momento determinado la instalación del baño las instalaciones funcionaban aunque eran antiguas, y eso hizo que pudiese ajustar el presupuesto casi un 50%. Entonces, esas 3 claves serían las que yo me fijaría en las viviendas para, bueno, pues para saber así de manera muy rápida si nos van a disparar ese presupuesto. Vale, sigo viendo vuestras preguntas. Vale, estabais debatiendo. Bueno, veo. Vale, otra pregunta de Pedro. ¿Comprar para alquilar? ¿Cuál es la rentabilidad mínima que darías como buena? Esta es una pregunta que los que entráis directamente os pido que para que la contextualicéis necesariamente tenéis que ver el curso La Gran Verdad de la Inversión Inmobiliaria. Tenemos 2 vídeos en marcha, el link está en la bio. La mayoría ya estáis informados de esto, pero como hay gente que entra, lo contextualizo, porque para mí rentabilidad neta, yo siempre me vais a escuchar hablar de rentabilidad neta, y si estáis aquí para aprender me gustaría que vosotros hicierais lo mismo, porque la rentabilidad bruta al final es hacerse trampas al solitario, ¿vale? Yo tengo un vídeo en YouTube donde hay una pizarrita, es bastante ya famoso, sé que os gusta, donde explico cómo se calcula la rentabilidad. No voy a entrar en eso, pero la rentabilidad tiene que ser rentabilidad neta. ¿Por qué? Yo puedo tener una vivienda que yo divido rápidamente lo que me dan entre lo que me cuesta más o menos y digo, qué fantástico, es maravilloso, pero luego hay, como algunos me habéis puesto en el vídeo 1, que tenéis una vivienda, hay uno de los compañeros que está viendo ahora mismo como vosotros el curso y me decía, oye José, tengo una vivienda que tiene una comunidad, una instalación, o sea, una cuota de comunidad de calefacción central de 180 euros al mes. Entonces, ¿de qué te sirve una rentabilidad bruta del 12% al 10% si luego cuando le quiten los gastos neta, ¿no? Realmente lo que te mide el negocio se te queda en un 6? Para mí, Pedro, y para todos, 2 dígitos. Para mí mínimo tiene que haber un 10%. Si tengo un margen por la rentabilidad ganada, la diferencia entre lo que a mí me cuesta y lo que se vende ya la vivienda, pues puedes entrar en un 8, en un 9%, porque realmente tienes ese margen que al final cuando tú desinviertas lo puedes tener. Pero cuando compras con el enfoque del problema, por eso os decía que contextualizarais, es decir, tienes que ver el vídeo 2, puede llegar a estas rentabilidades, no es difícil llegar a estas rentabilidades, por tanto yo iría a por estas rentabilidades que os digo, ¿no? Sigo. Bueno, voy a responder, en este caso Dani me hacía una pregunta por aquí, ¿cómo conseguir financiación de más del 80%? Vale, eso antes era sencillo, muy sencillo, ahora cada vez es bastante más complejo. Se puede hacer, por aquí no puedo explicártelo porque nos llevaría bastante tiempo, quédate con que se puede hacer y te voy a dar algunas claves. Si buscas en Google financiación 100%, te vas a encontrar empresas financieras que se dedican a esto, ¿vale? Se dedican y ahora te voy a dar la clave, se dedican a buscar directores de banco con atribuciones que lo que hacen, es decir, es que esto es extenso, ¿no? Esto lo vemos en el programa en una masterclass en media hora y tengo que sintetizarlo. El director de banco, cada vez menos, pero sobre todo en oficinas pequeñas, tiene atribuciones. Quiere decir que a su criterio él puede dar, sin pasar por riesgo y sin evaluar la operación, puede dar hasta X tanto por ciento. Entonces, si encuentras a uno de estos directores, puedes conseguir financiación de más del 80%. Hay bancos como ING que hasta hace muy poco daban más del 80%, y estas financieras que al final lo que hacen es tener acuerdos con ING muchas, porque ING va cambiando las condiciones, o en otros casos pues tienen directores de bancos pequeños que tienen oficinas que necesitan dar esta operación y al final pues te pueden conseguir esta financiación. Turanzas, ahora respondo otra, en este caso de Turanzas, que me hacía llegar a través de la cajita de Instagram. Me decía, si la aportación de valor implica una reforma integral, ¿qué recomiendas? ¿Una empresa o hacerlo por partidas?
Esta es una buenísima pregunta. Mira, si es la primera que vais a hacer, bueno, contextualizo un poco. Lo que me está diciendo Turanzas es, en lugar de, si yo tengo que hacer una vivienda, en lugar de coger una empresa de reformas y hacerlo todo, o sea, hacerlo todo con la empresa, es decir, la empresa me hace la albañilería, me hace las instalaciones, me cambia las ventanas, me lo hace todo, yo tengo el contrato con esa empresa, es, oye, yo busco al albañil, yo busco al del pladur, yo busco al electricista, al fontanero. Evidentemente, cuando yo troceo la obra es más, en este caso, más económico, ¿no? A priori. Yo principalmente lo que os recomiendo aquí es que si la vivienda está para reformar, para total, ¿vale? Y es tu primera vez, que cojas a una empresa de reforma, a pesar de que te pueda salir más caro, y aprendas, ¿vale? Evidentemente, nosotros dentro del programa lo que vemos, por ejemplo, vemos la diferencia entre reforma y lo que yo llamo adecuación, que son viviendas que el acabado es como una reforma, pero que nos permite hacerlo por partida de manera más sencilla. Básicamente son las viviendas que no hace falta hacer albañilería y una serie de criterios. Son viviendas, encajan muchas viviendas, pero no todas las viviendas valen. Quédate con eso. Si es tu primera y realmente es una reforma, ataca de esta manera que te digo. La de GMR, ¿cuál es el precio más bajo que aceptarías y quedarías contento? No la entiendo, ponla más abajo. No, me faltan datos para poder contestártela. Vale, Albert Kahn me pregunta una, esta os la hacéis mucho los que empezáis a ver las viviendas ocupadas, ¿no? Cuando se tiene que realizar la visita al piso ocupado para negociar con el ocupa, antes de comprarlo, al banco después, siempre antes. O sea, siempre antes. De hecho, os voy a contar una historia para que entendáis esto. Yo cuando empecé, con los que habéis leído mi libro, pues sabéis de mi historia. Cuando yo empecé a invertir en viviendas de esta manera que hago, de esta manera que os propongo, pues empecé yo y rápidamente pues empecé a pedirle a mi hermano, que estaba en la empresa que teníamos para comercializar viviendas. Uno de ellos pues empezaba a echarme una mano con esto, a analizar viviendas, a estudiar, en fin, en ese proceso. Y yo a mí mismo, porque cuando uno se pone a hacer cualquier cosa, hacía un símil de guerra, ¿no? Al final, cuando te pones a hacer cualquier cosa, incluso en la empresa, os pasará mucho, pensamos que somos como el ejército americano, ¿no? Hace falta lanzar algo y enseguida pensamos en hacer una web, hacer no sé qué, ¿sabes? Como si los recursos fuesen ilimitados, ¿no? Y yo, de alguna manera, a la hora de ponerme, de hacer, ya habéis visto, los que habéis visto el vídeo 1, cuál era mi estrategia, era bastante más pobre que la vuestra. Yo en aquel momento me decía a mí mismo y le decía al equipo algo que les hacía gracia, y os lo cuento para que conectéis con eso, ¿no? Decía, oye, nosotros no somos un ejército, el capital es reducido y no se puede fallar. Y no se puede fallar, nosotros no podemos fallar. ¿Y esto qué implica? Pues que no somos el ejército, somos un talibán y tenemos nuestra trinchera, el Kalashnikov y una bala. Y hay que acertar. ¿Esto qué implica? No quiero que nadie sienta presión y demás, pero quiero que entendáis que es perfectamente posible el hacer operaciones sacando rentabilidad, aunque empieces desde cero, pero estratégicamente tienes que tomar y tener claras cosas como las que me está preguntando Alberto, porque si tú compras una vivienda ocupada sin haber hablado antes con el ocupa, pues te puedes encontrar ahí cualquier situación y que haga que pues, se te retrase 2 años, con lo que pues vas a retrasar tu estrategia de inversión 2 años. Eso no te lo puedes permitir, ¿no? Por eso te decía esta historia. Así que siempre antes, y buscar resultados rápidos, es decir, la vía correcta es la que te va a dar el resultado rápido. Es decir, si un piso me tengo que esperar 2 años, no es un piso para mí. ¿Por qué? Porque yo te puedo garantizar que hay pisos que puedes comprar ocupados, habiendo llegado, por ejemplo, si tu problema es ese, habiendo llegado a un acuerdo antes con el ocupa, si el problema que eliges son las viviendas ocupadas, ¿no? Si negocias y lo compras, ¿se puede echar para atrás? Pues
sí que se puede echar para atrás. Evidentemente hay que saber cómo hacer la estrategia. Me viene bien justo la pregunta que hay justo debajo, de JM, bueno, no leo muy bien tu nick. Me viene muy bien porque efectivamente se puede echar para atrás, es parte de ese riesgo y aquí te voy a decir que hay que saber manejar muy bien los tiempos. Al final, cuando una persona llega a un acuerdo con alguien y te dice que se va, tienen que empezar a producirse cambios. Es decir, cuando te voy a dar una clave, fíjate, cuando lo llames y te coja el teléfono. Es decir, si tú llegas a un acuerdo con un Ocupa, tú has quedado con el banco escritural en tal fecha, empiezas PBC no sé qué, y tú lo vas llamando, oye, ¿qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la mudanza? Si se corta la comunicación, ese es un signo de que, por lo que sea, no va a cumplir probablemente el acuerdo. ¿Cuál es la rentabilidad mínima para ti, Manolete García? La rentabilidad mínima para un fleet. Para mí, mínima, depende del capital. Ojo, vamos a contextualizar esto, porque muchas veces nos venimos arriba con las rentabilidades y no es lo mismo invertir 60.000 euros que 300.000 euros, ¿vale? Al final, un flip, es decir, la operación de comprar, aportar valor vía la reforma, adecuación y vender, es el término flipping house, ¿no? Que es una parte específica del comprar, aportar valor, vender, que como ya sabéis es mucho más amplio. Lo normal en el mercado está entre de un 20 a un 30, ¿vale? Si sigues a otra gente y demás, irás viendo que pues, la gente tiene en torno a esas rentabilidades. De hecho, si sigues en mi canal de YouTube, tengo varios vídeos en este caso de inversiones mías y de inversiones de compañeros del programa IN que están en ese entorno. Entonces la rentabilidad mínima pues tiene que ser porque si la está haciendo la estamos haciendo gente, pues tiene que ser esa, porque es posible. Ahora bien, si vas a invertir 600.000 euros, pues quizás puedes ajustar en este caso la rentabilidad a algún punto. Yo personalmente quiero hacer operaciones siempre rentables y para eso lo que hago es que me preparo mucho para asumir problemas grandes o la suma de varios problemas. Os hablaré de eso en el vídeo que abrimos esta noche en unas horas, ¿vale? A las 12 de la noche. Las aportaciones de valor, porque cuando combinas varios problemas pues puedes negociar más el precio y te permite rentabilidades más altas. Necesitamos rentabilidades altas y eso nos lo da el enfoque en el problema. Tejero me dice, gracias, un placer compartir con vosotros. A mí me apasiona la inversión inmobiliaria, estar aquí más de 80 personas aquí, pues hablando de inversión inmobiliaria, me encanta y además tengo un propósito, tengo una misión que os contaré en el vídeo más potente, en el vídeo 4 y tiene que ver con eso, ¿no? Así que yo encantado. Lidia me hace una pregunta en relación con lo que he respondido antes de esa frase, ¿no? De si se lo diría en la primera visita. Cuando he dicho la frase para negociar, pues en la primera visita, si se dan las circunstancias y se avanza rápidamente, pues probablemente sí. Al final tienes que entender que no puedes comprar, Lidia. Tengo por ahí una pregunta tuya, ahora te contestaré. Y tened en cuenta esto, no podéis comprar todas las casas que veis. O sea, es materialmente imposible. O sea, tenéis que pasar ofertas. Por tanto, hay que hacer una estrategia de negociación, hay que dominar los tiempos, pero no estamos para perder tiempo. Hay que tener las cosas claras y pasar ofertas, porque tiene que ser así. Es decir, si para comprar una casa yo te diría que tendrías que pasar 10 ofertas y para pasar una oferta tienes que ver que evidentemente la propiedad encaje. Esa frase, si ves que el precio está muy por encima, pues es una manera rápida de descartar cosas. Muchas veces no vienen cosas, no viene lo nuevo porque no dejamos salir lo viejo, ¿no? Esto vale para cualquier ámbito de la vida y en la inversión pasa lo mismo. Tienes un piso ahí, ¿sabes? En la bandeja que te está llamando el de la inmobiliaria que no terminas de decidirte y a lo mejor en la primera visita podías haber hecho esta pregunta y habértelo quitado de en medio, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de adquirir una vivienda ocupada por el propietario antes del banco? Ojo,
Ojo porque James está apuntando al ocupa con C, al ocupa que yo llamo con C, ¿vale? Si la persona que vive en la vivienda, por eso os decía antes que con respecto a la vivienda ocupada hay que tener mucho cuidado, porque si la persona que vive en la vivienda es la persona, ¿vale? Si la persona que vive en la vivienda es el antiguo deudor, el antiguo propietario, esa persona tiene unos derechos adquiridos que le da, la ley 1/2013, y esos derechos lo que implican es que tenga derecho a acogerse a una moratoria que existe, que los distintos gobiernos, tanto el PP como luego el PSOE y demás, lo han prorrogado, con lo que no hay una intención política de quitarla, y eso podría complicarte muy mucho. Así que ocupas con cal, de patada en la puerta, el listo, los aprovechados, a por ellos. Los otros no digo que no se puedan hacer, nosotros hemos hecho alguna operación de este tipo, pero son mucho más complejas, yo no las recomiendo de inicio, ni muchísimo menos, porque esa negociación es mucho más compleja, porque la otra persona sí que tiene una posición más firme que el ocupa, ¿no? Otra pregunta, me pregunta Benjamín Peces que si he utilizado empresas de desocupación, ¿qué opinas de ellas? Yo no he usado empresas de desocupación, por tanto no puedo dar una opinión de ellas. Evidentemente, pues como todos sabemos, estas empresas surgen al calor de una necesidad real, y es la de gente que necesita recuperar su vivienda en algunos casos, y su vivienda propia, o gente que ha comprado una vivienda. Yo lo hacemos con la mediación, lo hacemos nosotros mismos, y bueno, lo hacemos nosotros mismos por algo concreto, ¿no? Una empresa de mediación, o sea, una empresa de este tipo, al final lo que hace es que te desocupa una vivienda tuya, pero como yo estoy dando el enfoque de que vas a comprar una vivienda que tú previamente has visto, claro, sin entrar en las tarifas, ¿vale? No es viable que que un profesional vaya a cada una de las viviendas que tú estés interesado en comprar y no vayas a comprar. Entonces te toca, y en este caso yo creo que a ti también lo has entendido, te toca hacer ese primer contacto, y en el momento que haces el primer contacto, que pierdes el miedo, que sabes cómo llevar a cabo una mediación con un ocupa, pues nosotros en este caso lo hacemos nosotros. Ya es una cuestión de cada uno y de decidir pues si tiene sentido, y bueno, pues ¿por qué no? Yo no lo descarto, aunque yo no lo hago, ¿vale? Vale, voy a hacer otra en este caso de Lidia, por la cajita de Telegram, de Instagram me hacía llegar, si hago una oferta a un piso de banco y contestan que ya está demasiado barato, ¿qué hago? Bueno, lo primero es que evidentemente el mercado es sabio y soberano. Si esa vivienda está a la venta es porque su piso no es demasiado barato. Ya sabemos todos, y esto tiene que quedarnos muy claro, que las viviendas que están a la venta son las viviendas que no se venden. O sea, y de hecho las viviendas todos sabemos que se venden por un precio, en la mayoría de los casos, inferior al que se publicitan o se sacan al mercado. Yo, en este caso, hay una estrategia que yo uso dentro de la negociación, que es lo que yo llamo el todo o nada, ¿no? Sin entrar en detalle, es posible que la inmobiliaria, cuando te hace eso, es hacerte un todo o nada. Lo que te está haciendo es que te posiciones, ¿no? Lidia, te están pidiendo, oye, y la mayoría de las personas pues que empiezan en esto, o las personas que no saben negociar, cuando alguien te dice eso, pues realmente lo siguiente que tú dices es, bueno, pues entonces cuéntame en qué precio sería posible, y ahí ya estás, ahí has perdido tu credibilidad, porque si realmente algo por el precio que tiene a ti te interesa, vea por ello, ¿sabes? No sea, de hecho yo he sido mucho de... mi hermano me decía que era el de los últimos 1000 euros, ¿no? Es decir, me ofrecían algo y siempre te sale esa parte, ¿no?, de querer quitarle algo de dinero, y eso nos sale a todos, lo compruebo con los alumnos de la anterior edición del programa, ¿no? Nos pasaba mucho eso, ¿no? De hecho hay un compañero que perdió una operación por
porque tendemos siempre a negociar todo, ¿no? Entonces, si algo te lo están ofreciendo y realmente tiene sentido, vamos a ir adelante, ¿no? Si salen los números y lo has visto bien. Y si no, pues pregunta eso, y si te dicen que está muy barato, pues tú dices, pues a mí no me interesa. Si decides en el futuro ajustar el precio, cuenta conmigo. Y ya está. Y entonces le acabas de devolver tú la jugada, porque si ellos te estaban probando, han descubierto que tú lo tienes claro. Y a partir de ahí, pues puede pasar que evidentemente te van a dejar que te vayas, pero es posible, y ya te lo adelanto, que en 5, en 6 días recibas una llamada. Vamos a seguir con las preguntas. Bill dice, acabo de comprar vivienda, cambiaría sus ventanas, están en buen estado y son del 2002. Si son ventanas del 2002, seguramente serán de Climalit, tendrá un cristal doble, será corredera, probablemente, no sé. Al final depende de lo que vayas a hacer por la vivienda. Esas ventanas, si vas a alquilar la vivienda, si el resto de viviendas tienen unas ventanas similares con las que tú vas a competir, pues déjalas. Evidentemente, si esas ventanas están con respecto al precio que tiene la vivienda, o si quieres venderla, en este caso, están pues todas, imagínate, esas ventanas son unas ventanas con un cristal 484, que es el básico, una corredera blanca y demás, ¿no? Y tú ves que las viviendas de la zona son viviendas reformadas que llevan ventanas pues de PVC y demás, pues probablemente tengas que cambiarlas, ¿no? Si no, una ventana en el momento que cumple la función, tiene Climalit y demás, pues puedes dejarla perfectamente. Cristo Leal dice, los bancos que cuentan con viviendas suelen acceder a negociar el precio, en estos casos financian el 100%. Cada vez menos bancos tienen viviendas, porque lo que han ido ha sido pasándolas primero a inmobiliarias que ellos crearon, ¿vale? Ejemplos de ellos pues tienes desde Caja Madrid con Haya, que luego pasó a ser Bankia, Servihabitat de la Caixa, y luego han vendido esas grandes inmobiliarias a fondos extranjeros. Entonces, Banco Sabadell con Solvia, ¿no? Cada vez es menos frecuente eso, pero se dan situaciones en las que efectivamente hay bancos que están financiando, cada vez menos, como te digo, pero sí que hay bancos que financian ese 100% cuando la vivienda es suya. M. Torrecilla me pregunta, en una vivienda vandalizada del banco, ¿qué porcentaje puede llegar a contravenir? Vale, me hace una pregunta que la voy a contextualizar, porque esto muchas veces me lo preguntáis y tenéis que tener en cuenta que no hay una regla fija, ¿vale? M. Torrecilla me dice, en una vivienda vandalizada del banco, ¿qué porcentaje puede llegar a bajar a la baja según tu experiencia? Y me dice que es de Solvia. Mira, Solvia es muy posible que haya adquirido esa vivienda, y es posible que sea de algún inversor incluso. Y cuando digo inversor, no es un inversor como nosotros, sino que son lo que ellos llaman inversores, son grandes conglomerados que, ¿sabes?, tienen la vivienda en diferentes carteras. Es decir, todas las viviendas que ves en los portales de los servicios, por ejemplo Solvia, no son de Solvia. Son algunas de Solvia y otras muchas están en otras sociedades. Entonces, independientemente de dónde sea, tienes que entender que esas viviendas han llegado a su balance, han llegado a la sociedad con un valor contable, ¿vale? Eso primero. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que habrá viviendas que estén vandalizadas que pues no les interese hacer un descuento, y habrá otras que pueden hacer mucho más. Yo te diría que si quieres conseguirlo, que te centres en justificar, qué es lo que nosotros hacemos. De hecho, Lidia me lo preguntaba en una pregunta, y es... me decía, oye, ¿puedes pasar tu plantilla para pasar oferta? Realmente nosotros no tenemos una plantilla como tal. Nosotros lo que hacemos, dependiendo de cada vivienda, evidentemente nos centramos en viviendas con problemas que ellos no pueden sacar y con las que están dispuestos a escuchar ofertas. Entonces, por ejemplo, esa que tú me estás diciendo que está vandalizada. Lo que nosotros hacemos es justificar muy bien por qué ellos tienen que vender esa vivienda más barata, y por qué, si no lo hacen, incluso pues a la larga les va a costar más dinero. Entonces, no hay un porcentaje fijo. De hecho te pasará con fondos. Yo recuerdo, por ejemplo,
con Aya, que pasábamos una oferta a lo mejor descontando pues un 10% en una vivienda y no la aceptan, y te ves una vivienda en la misma localidad que de un día para otro la rebajan el 40%. O sea que en ese sentido no hay una regla fija, ¿vale? Si un piso, dice Lidia, si un piso está en buen estado y a un buen precio, ¿hay algún truco para bajar aún más el precio? Vamos a ver, Lidia, este negocio tiene que ser un negocio, o yo lo entiendo así, de ganar-ganar. Si realmente el piso te da un margen que realmente es interesante, no caigas en el error, no seas como el José de antes, el de quitar los últimos 1.000 euros, porque te puede pasar como a nuestro amigo Emilio, que os comentaba que se le escapó una vivienda por este tipo. Entonces, si una vivienda está en precio, si tú lo compruebas y demás, ve a por ella. Otra cosa, ¿vale? Otra cosa es que lo hagas más rentable. De hecho, puedes seguir una estrategia para negociar y hacerlo más rentable. ¿Cómo se hace eso? Pues muchas veces, fíjate, creemos que la negociación es solo precio. De hecho, cuando yo explico mi estrategia, que la vemos en profundidad, mi estrategia de inversión, está basada precisamente en esto que te voy a decir, ¿no? Y en esto que tú estás apuntando y que de alguna manera es implícito, es natural. De hecho, yo te lo estoy diciendo a ti, te estoy usando a ti de ejemplo, pero el primero que lo hacía era yo, ¿no? Tendemos siempre a rascar los últimos 1.000 euros a pesar de que sabemos que esa vivienda está en precio, y no nos damos cuenta que no solo es precio. Es decir, un negocio lo puedes hacer, si analizas la fórmula de la rentabilidad, lo puedes hacer muy rentable tocando otras variables que no sea el precio, ¿vale? Y por ahí es por donde pues tienes que seguir con esa negociación que comentas, que entiendes que el precio es justo. Mira, Esther me hace otra pregunta en línea con la de Lidia. Fíjate, me la estáis haciendo y tiene mucho sentido. Veo por aquí que el vídeo está parado. Bueno, yo creo que... Vale, yo creo que será cosa de Lidia solo. Me pregunta Esther, en este caso... Vale, me pregunta Esther en este caso, ¿hasta cuánto se puede apretar al vendedor para bajar el precio si el piso está reformado? Y me dice un 5%, fíjate, este también es otro error que cometemos, ¿no? Vemos las cosas desde nuestro punto de vista en lugar desde el suyo, ¿no? Tú al final estás queriendo comprar una vivienda, ves que la vivienda está reformada, pero dice, oye, pues le voy a apretar un 5 y no existen esas reglas fijas. Tú al final lo que tienes que hacer en este proceso es obtener información de por qué vende esa persona, a pesar de que esté reformado, y trabajar en línea con proponer, ¿vale? Y en este caso el precio o las condiciones, como le decía Lidia, que te hagan a ti rentable, y será un 5, será nada o será un 20. Te cuento. Imagínate que ese piso reformado cuesta 100.000 euros, ¿vale? Y es de una persona. Bien, imagina que ese mismo piso es de 5 herederos. Date cuenta, 5 herederos, ¿vale? Y tú detectas que, y esto es una situación habitual, pues, y esto por desgracia pues suele pasar mucho, no se llevan muy bien, y además tú detectas que la gente quiere terminar cuanto antes porque no se llevan muy bien, y porque, bueno, incluso llevándose bien, cuando hay una herencia o hay algo de este estilo, cuanto antes lo terminan mejor. Pues fíjate, si tú a alguien le dices, en vez de un 5, un 10%, a esa persona que es una persona sola, le dices, oye, yo este piso de 100.000 euros te lo compro en 90, le ajustas un 10% el precio. Pues tiene un impacto. Imagínate ese mismo piso, que es de esos 5 herederos, si tú le dices, oye, en vez de 20 os voy a pagar 18.000 euros y vamos mañana a notaría, pago yo los gastos de notaría. Pues es muy posible, evidentemente antes tienes que saber cuántos son los gastos de notaría, que es la parte y tal, pues irrisorio, pero tiene un impacto súper positivo en el que lo está escuchando. Pues probablemente esos 2.000 euros que de los 5 herederos a ti te supone ese ajuste de un 10%,
probablemente ellos te digan que sí, porque tú piénsalo tú misma, o sea, tú te tocan 20 o te tocan 18 y terminas, pues es muy posible que cojas eso. Entonces, date cuenta si lo que miramos las gafas, ¿no? De lo que hablaba, las gafas, de ese término que uso mucho, ¿no? Si tú miras la operación desde tus gafas, oye, el piso está reformado, está genial, y empiezas a enamorarte de él, pues es posible que no llegues al mejor precio. Es muy posible que no llegues a ese super precio. ¿Por qué? Porque solo lo estás viendo desde tu punto de vista y si vas más allá, tienes más información, es cuando tú vas a poder, en este caso, llegar con esos márgenes mucho más rentables. Te he puesto este ejemplo, pero hay muchas casuísticas, ¿vale? Me pregunta Esmeralda Sánchez, me dice, hola José, ¿cómo pactan las compras con los bancos cuando no disponen de la posesión? ¿Qué tipo de impuestos tengo que negociar para que paguen ellos? ¿Cómo puedo saber si está totalmente libre de cargas? Vale, una vivienda, en principio, si alguien te dice que está libre de cargas, lo puedes creer, siempre que no entregues dinero, pues nos vamos a creer la palabra de esa persona. Si es el caso de los bancos, en notaría lo van a poner en la escritura, pero es que además les vamos a pedir copia, en este caso, de los justificantes de pago. Además, el tema de los IBIs y demás, bueno, que no quiero profundizar porque esto podríamos alargarnos mucho, pero simplemente quédate con que en notaría tú vas a pedir que te justifiquen que está al día de comunidad, de IBI y demás, y el notario va a ver la nota simple, con lo que tienes totalmente la seguridad jurídica que da el registro, que da el notariado, no tienes problemas, ¿no? Para que paguen ellos, pues vamos a ver, cuando es un banco y lo pone por escrito, cuando es un fondo, normalmente, o en un 90 y tantos % no quiero dar el 100% porque no conozco a todos los fondos, ¿no? Conozco a muchos fondos que operan en España, pero no conozco a todos los fondos, entonces no te quiero dar una regla fija, pero normalmente si tú compras una vivienda Solvia y te lo ponen por escrito, yo prefiero que me den las cosas pagadas, porque ya no es que lo vayan a pagar o no, que muy probablemente si son este tipo de fondos lo van a pagar, si lo ponen ellos lo pagan, pero es por quitarte tú la gestión. Al final, lo que no ves el día de la notaría, luego te cuesta mucho tiempo verlo, ¿no? Y saber si está libre de cargas con una nota simple lo vas a ver y no vas a tener ningún problema. Vale, dice Pedro, está interesante, dice Pedro, cuando mucha gente se mete en un tipo de inversión, es el momento de salir. Todas las inmobiliarias me dicen que hay un boom de inversores, estamos en una especie de burbuja. Bueno, Pedro, mira, efectivamente hay una frase que se atribuye a Rockefeller, ¿no? Esa famosa del ascensor, que el ascensorista le preguntó sobre las acciones, le dijo que compró acciones, ¿no? Y dijo, es el momento de salir, ¿no? Y se puede aplicar a muchos tipos pero en este caso no. Te voy a dar motivos concretos por los que creo que no. Mira, en este momento hay un boom de inversores porque realmente los bancos no dan nada de dinero o sea, los bancos no dan nada de rentabilidad por el dinero, y los ahorradores están refugiándose, en este caso, pues en el ladrillo, porque bueno, muchos de ellos no entienden bolsa, criptomonedas y este tipo de cosas, y mucha gente, pues cuando entra en bolsa y demás, pues pierde dinero. Cuando te metes en el ladrillo, pues y esto es muy entrecomillado, más fácil, o sea, es más difícil perder, ¿no? Aunque, si no sabes, pues evidentemente hay también muchas posibilidades con muchos tipos de inversiones de perder, ¿no? Yo te diría, esto es para contextualizarte el momento en el que estamos. Yo te diría que la inmobiliaria, efectivamente hay un mundo de inversores, pero ¿qué llaman ellos a inversores? Inversores, hay mucha gente, yo te diría, que va a la inmobiliaria y le dice, yo soy inversor, quiero comprar una vivienda para invertir. Lo que están queriendo decir es, yo tengo un dinero en el banco, he escuchado que la vivienda da rentabilidad,
y yo quiero meter mi dinero en una vivienda pues, que me dé una renta todos los meses, y hay un boom brutal de viviendas, de demanda de vivienda de alquiler, y es algo que va a ir en aumento. Yo tengo un vídeo en YouTube del año pasado donde lo explico, pero solo hay que buscar un poco en internet y ver que cada vez es más difícil acceder a la vivienda. Las nuevas generaciones no están tan interesados en tener vivienda, el trabajo cada vez es más de movilidad, y Europa es un país de caseros, es decir, es un país donde la gente vive, la mayoría, o sea, me refiero a la mayoría de países de Europa, si miran los porcentajes, son países donde pues la mayoría de viviendas están en manos, en este caso, de caseros, y son inquilinos, ¿vale? Y nosotros vamos ahí. Entonces, el hecho de que haya mucha gente, hay mucha gente ahorrador que quiere meter dinero a esa inmobiliaria, para que te des cuenta de que no es el momento de salir, ni muchísimo menos. Les preguntaría, vale, y estas personas te compran viviendas ocupadas, te compran viviendas con problemas urbanísticos, viviendas que no están en escritura, viviendas que no, ¿vale? Todas las que has visto en el vídeo 2, y ya verás cómo te dirán que de esos no tienen tanto. O sea, cuando hablamos de inversores estamos hablando de ahorradores, y con todo el cariño, es decir, que, y siempre digo, ¿no? En el universo no hay cosas buenas ni malas, las cosas somos nosotros los que ponemos etiquetas. Con esto yo soy un inversor con el foco en el problema, un inversor que busco alto rendimiento, y defiendo siempre que busquemos este enfoque. De hecho, este curso gratuito es para que entendáis este enfoque y lo cojáis. El curso en sí mismo ya os permite. De hecho, el año pasado hubo dos personas que yo conozca, Paco de Sevilla y Domingo de aquí de Torre Pacheco, que al terminar este curso compraron una vivienda con este enfoque con buena rentabilidad, ¿no? Entonces, yo os digo que se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer, es muy posible hacer, y no hay tantos con este enfoque. Albert Kahn dice, teniendo en cuenta que siempre se habla de comprar una buena oportunidad, o sea, por debajo del valor de mercado, nunca se tiene en cuenta la famosa liquidación complementaria de ITP. Bueno, si hablamos de complementaria, sé que este tema os encanta, os invito a entrar en el canal de Telegram. Los que no estéis, pues escribidme por privado y os doy, es un canal público, me podéis buscar en Telegram, Inversores con Ingenio, si no os paso el enlace. Ahí tengo contenido donde yo comparto mis propias complementarias y hablo mucho, tengo varios contenidos, no voy a parar mucho en esto, pero evidentemente hay que, como dice Alberto, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros lo tenemos en cuenta en la tabla de inversión, que muchos de los que habéis inscrito al curso, en la tabla de inversión de rentabilidad que yo os he regalado, en esa tabla ya la tabla te pone que marques el valor de referencia, el valor a efectos de liquidación complementaria, para tenerlo en cuenta, por supuesto, porque es algo de lo que hay que prepararse, ¿no? Me dice Miki82, ¿compraría una vivienda con más de 50 años? Pues depende del estado en el que esté. Yo he comprado viviendas que tienen más de 50 años, pero depende del objetivo que tengas y cómo esté, ¿no? Hay viviendas de 50 años que han pasado la ITE, la inspección, como la ITV de los coches, pues la inspección que tienen los edificios, que tienen la IT pasada a la comunidad, que está en buen estado y que la vivienda ha llevado sucesivas reformas, pues sí. Si es una vivienda como el edificio, lo tenéis en YouTube, en mi canal de YouTube, el edificio que nosotros compramos, pues probablemente ese tipo de... Si es una vivienda suelta, nunca la compraría, porque, si está de origen de los años 50, ¿vale? Benjamín dice, ¿cómo actúas cuando el Ocupa no acepta el chocolate, ¿no? El chocolate se refiere el dinero, es el término que mi mentor me dijo para referirse. Pues al final es una cuestión de abundancia. O sea, se trata de no negociar solo con un Ocupa. O sea, tienes que negociar con muchos Ocupas, ¿vale? O sea, si no lo acepta y luego hay gente que te dice que no lo acepta y está en un proceso. Nosotros tenemos una estrategia de 3 visitas con los Ocupas y el que sigue, nosotros lo hacemos muy metódico. ¿Por qué? Porque es la forma de realmente no ponerle sentimiento a las cosas. Muchas veces nos enamoramos de una propiedad y hay un Ocupa que es de los malos, entonces pues muchas veces es pasar
aunque hay que hacerle su proceso para saber si efectivamente tiene sentido o no, ¿no? Sin tener la IT pasada no lo compraría, a no ser que pudiese comprar. Vuelvo a la pregunta de Miki, que me dice, ¿compraría algún piso con más de 50 años sin tener la IT pasada? Pues probablemente no, porque si la IT no está pasada, implicará una derrama en la comunidad de propietarios que no depende de ti. Yo siempre invierto o me aseguro que todo dependa de mí. Por eso invierto en subastas, pero por ejemplo invierto muy poco porque ahí no depende de ti. Ahí los plazos se alargan y se alargan y se alargan y demás. Entonces, una comunidad, yo compro un piso, la IT está sin pasar, va a haber que hacer una derrama. Si los otros no quieren hacer una derrama, pues ya estoy preso de la comunidad de propietarios. Y bueno, pues al final no tiene sentido. Lucía me dice, ¿qué te puedes desgravar a la hora de poner un piso en alquiler? La ley es confusa. Sí, estoy de acuerdo contigo, Lucía. Nosotros hicimos, dentro del programa, por ejemplo, tenemos una guía que yo hice con un experto fiscal donde definimos cada una de las variables, porque la ley, claro, si tú tienes, hay que diferenciar si tienes la vivienda como persona física o como sociedad. Claro, la ley es confusa. No es que sea confusa, la ley lo que pasa que es amplia y es extensa y realmente no te puedes deducir los mismos gastos si la vivienda la tienes alquilada o si la vas a vender. En este caso, ya te digo, yo por ejemplo en el programa entramos en profundidad, pero ahora mismo por darte una respuesta que te sirva, busca un asesor fiscal, el que te haga la renta, los hay muy buenos y te lo va a explicar perfectamente, lo vas a entender y yo, bueno, a mí personalmente me hacen la renta, es una pregunta que me hacían hace poco y yo recomiendo que sea así, ¿no? Tenemos que contar al final con ese famoso equipo, ¿no? Ese famoso equipo del que yo os hablo y que algunos pensáis que hay que poco menos que ponerse a hacer una superempresa, a contratarlos, que va. El tipo de profesionales que necesitamos para la inversión inmobiliaria son profesionales que están acostumbrados a trabajar a éxito. ¿Qué significa eso? Pues que tú, un asesor, probablemente por hacer tu renta, si llegas a un acuerdo con él, por ejemplo, si eres autónoma, por ejemplo, con la cuota que pagas, la mayoría tienes consultas ilimitadas, por ponerte un ejemplo. Y si tienes a alguien un asesor, puedes llegar a un acuerdo con él para hacerle X consulta y lo vas a tener ahí por una cantidad de dinero muy, muy baja, ¿no? Así que yo mi consejo es que te vayas con él y te lo deje claro. Me dice Dani Scofet, dice, si es para invertir no te puedes aprovechar de la reducción de ITP para menores de 32 en Cataluña. No conozco la reducción de la que hablas, pero muy probablemente no te va a poder acoger y te cuento por qué. Esa reducción, en Murcia hay una, en casi todas las comunidades hay reducciones, casi todas, ¿vale? Están supeditadas a que sea primera vivienda. ¿Eso qué implica? Que te tienes que empadronar y que tienes que estar X años, en este caso, viviendo, ¿no? Entonces, tienes que mirar muy bien esa reducción. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas, como puede ser Andalucía o como puede ser Madrid, en la que tienes reducciones los que son profesionales, es decir, los que, como nosotros, compramos para vender, tienes unas reducciones muy interesantes. Así que, bueno, pues es simplemente que mires la normativa o que llames a la notaría, ¿vale? Puedes llamar a una notaría directamente, te doy ese truco, llama a una notaría, oye, estoy pensando en comprar una vivienda y ahí te van a atender, lo puedes descargar de internet y vas a ver pues exactamente qué hay que cumplir. Si hay que cumplir que sea primera vivienda, pues no te va a valer. Esther me pregunta, oye, ¿cómo puedo apretar al vendedor un 5 o un 10%? Mira, Esther, yo no me quedaría con 5 o 10%, no me gusta hablar de 5 o 10 porque yo muchas veces hacemos descuentos mucho más grandes. Yo te doy dos claves. La primera de ellas, céntrate en conocer a la otra parte, ¿vale? Céntrate en saber por qué vende, saber en qué momento está, saber qué problemas tiene la vivienda, o cómo lo percibe él. Y a partir de ahí el horizonte que se te va a abrir de posibilidades va a ser de más de un 5 o un 10%.
Sergio Gutiérrez me hace otra pregunta, esta interesante, y es ¿cómo calculas el presupuesto de obras máximo que te gastas en un inmueble? Nosotros, en este caso, cuando estudias muchas propiedades, al final, y cuando ejecutas sobre todo, porque es cuando más se aprende, pues ya tienes como una pequeña base de datos y al final lo tienes como, o sea, yo ya entro a una vivienda y sé lo que me voy a gastar. Si estás empezando, pues yo empezaría pidiendo presupuestos, ¿vale? Nosotros sí que es verdad que nos centramos en coger viviendas que no haga falta tanto hacer una reforma como si la adecuación. Antes lo explicaba, ¿no? Antes explicaba que hay pues menos partidas de albañilería y demás, pero en general yo te diría que si estás empezando que pidas permiso a la propiedad, les digas que la vivienda te interesa y que vayas con reformistas y empieces a escucharlos, ¿vale? Solo con eso, ¿vale? Ya vas a empezar a ver pues efectivamente qué te dice uno, qué te dice el otro, y con esa curiosidad sana de la que yo hablo, esa actitud de aprendiz, ¿no? De preguntar, pero no con una idea de negociación, sino, oye, y perdona, por esto que me dices de que hay que cambiar la puerta, ¿por qué? ¿Y de qué manera? Y es una buena forma de que en este caso conseguir buenos precios. ¿Y cómo conseguir buenos reformistas? Pues en este caso con internet, páginas que hay especialistas de Google y demás, pues vas a ver reseñas de estas personas, como hacemos con un restaurante. No hay evidentemente las mismas, pero por ahí te puedes llevar una idea, y yo le diría que me enseñase trabajo, ¿vale? Es una manera de empezar, ¿no? Y si te tuviese que dar otra clave al final, fíjate en la persona, ¿no? Si lo llama y te coge el teléfono, si lo llamas, como te digo, si lo llamas y te coge el teléfono, si cuando habláis, qué sensaciones te da, ¿vale? Eso va mucho, ¿no? Porque al final, pues con los reformistas es posible que haya situaciones de discrepancia, y el hecho de tener una persona delante que te entiendes bien con ella va a facilitar mucho las cosas. ¿Dónde encuentras buenas oportunidades? Me dice Nuria. Buenas oportunidades. ¿En portales del tipo de Idealista? Pues no, en Idealista no encontramos oportunidades de inversión. De hecho, en el vídeo 2 os explico las claves donde encontrarlas. En Idealista es muy agotador. Yo sé que todos empezamos por ahí, buscando en portales y demás, pero es muy agotador. Piensa que los portales como Idealista están pensados para el particular, y que las inmobiliarias que tienen oportunidad de inversión las ponen ahí pues porque siguen el proceso, ¿no?, de publicación, pero antes se la han ofrecido a los inversores que están en cartera, ¿no? Te diría que te aseguraras de estar en la cartera y bien posicionada dependiendo del tipo de problema, pero sobre todo con la inmobiliaria. Me dice, ¿cómo valoras, otra pregunta, la peligrosidad de un barrio problemático? Es que veo que las mejores oportunidades de mi ciudad están cerca de esas zonas, pero me da miedo arriesgarme. Vale, yo te doy en este caso dos claves que nosotros hacemos. Vete a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche, ¿vale? De hecho son las 10, puedes terminar el directo y te das ahora una vuelta andando. Si hablamos muchas veces, ¿no?, de barrios problemáticos, pero la palabra problemático depende de lo que tú entiendas por problemático. Yo personalmente no invierto en zonas, lo que yo llamo zonas marginales. ¿Qué son zonas marginales? Aquellas donde pues se vende droga, donde pues hay prostitución, ¿sabes? Son zonas como más peligrosas, ¿no? ¿Cómo las puedes ver? Pues si te das una vuelta, pues ves el ambiente, ¿no? Ves que a lo mejor están las puertas de los portales de los edificios arrancadas, este tipo de cosas, suciedad, en fin, este tipo de cosas. Yo ahí no me metería. En zonas que quizás pues estén más degradadas porque no hay inversión, pero ahí son más humildes, yo ahí no tendría problema de hecho, nosotros cuando la opción es comprar para vender entramos mucho porque hay margen y demás. Yo valoraría esto, no entraría en zonas que ya te he dicho marginales, pero sí que en las otras. ¿Cómo se puede hacer para que, me pregunta Pátigo, cómo se puede hacer para que la reforma no se te vaya el precio y así puedes sacar el 20% mínimo? Pues para que no se vaya el precio tienes que tener, o bien tienes un presupuesto cerrado, amarrado,
o has hecho una de estas adecuaciones de las que yo te hablo en las que no hay posibilidad de desviación. La desviación normalmente está en las reformas, ¿no? Cuando hay que demoler, cuando surgen cosas, cuando realmente tú vas a una vivienda en la que no hace falta albañilería, no hace falta cambiar instalaciones, pues la posibilidad de... No es que no haga falta cambiar las instalaciones, no hace falta cambiar las de fontanería y las de electricidad, por ejemplo, nosotros lo hacemos de una manera muy particular, entonces ahí no hay desviaciones. Al final es esa práctica y elegir muy bien las viviendas. Vamos a... Me dice, ¿qué opinas sobre los pisos turísticos, Benidorm, Alicante y demás? A mí la vivienda turística es una vivienda en la que yo he tenido vivienda, en este caso 2 chalets aquí en Murcia, y teníamos un proyecto justo antes de la pandemia para comprar viviendas, en este caso en Alicante, para destinarla al tema turístico. ¿Qué opino? Me encanta, creo que es una opción al alza y más que nada creo que es al alza porque si os dais cuenta han cambiado nuestra manera de viajar. Quizás no sea tu caso, quizás a lo mejor tampoco el mío, pero estaremos de acuerdo en que cualquier persona, ¿vale? O que hay muchas personas que se plantean irse a una ciudad, a un Airbnb, a un piso turístico porque les da... ya no es el precio, ojo, ya no es el precio, es que es otra manera de viajar, no es como que pues te puedes comprar, ¿sabes? Hacerte comida en casa, vives más como la gente del sitio. Si vas 2 parejas tienes más libertad, puedes organizar una cena, entonces yo creo que esto va al alza. Sí que es verdad que bueno, como todo lo nuevo, pues tiene que buscar su sitio. Hay zonas como Alicante que ya lo tienen muy segmentado, es decir, tienen la almendra donde se pueden hacer pisos turísticos, hay limitaciones, hay una normativa clara, con lo que yo lo veo una opción al alza. Cosas a tener en cuenta o 2 cosas a tener en cuenta. Una, hay que tener en cuenta que las viviendas turísticas conllevan una dedicación de tiempo muchísimo más grande que el alquiler tradicional. Y luego las deducciones fiscales. Pensad que yo, por ejemplo, en las sociedades que tengo, tenemos una deducción del 85% sobre el impuesto de sociedades del 25%, ¿vale? Por tener vivienda en alquiler de largo plazo. Y una persona que compre una vivienda 2, 3 o 20 para alquilar a nombre de persona física tiene el 60% de deducción. Porque está así la normativa. Entonces, ojo que esto no lo tenemos con las viviendas turísticas. Entonces, ¿qué opino? Me encanta el negocio, yo iba a entrar justo antes, pero os digo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta esto y hacer bien los números. ¿Qué opinas de un piso todo interior para flip o alquilar? Vamos a ver, un piso... En el canal de Telegram, que os he invitado antes, Inversores con Ingenio, hablo del verdadero negocio del alquiler. Para mí, lo que te hace rico con los inmuebles, con las viviendas, es la revalorización. Entonces, un piso interior, a no ser que esté en una super zona de una gran ciudad, bueno, y aun estando en el centro de Madrid, pues va a tener una revalorización mucho más lenta, más baja que otro tipo de vivienda. Además, en el futuro es posible que este tipo de pisos pues se queden fuera de norma, fuera de ordenación, que nos limiten muchísimo. Entonces, personalmente, como yo el negocio del alquiler, el verdadero negocio lo veo en la revalorización, ¿vale? Aunque el foco está en la renta, para quedármelo yo en mi cartera de viviendas no me gusta, ¿vale? Prefiero a lo mejor una vivienda como las que yo compro muchas veces, ¿no? El último edificio que hemos comprado en un pueblo alejado de la capital de Murcia, pero en el que entendemos que hay una proyección por el trabajo, porque la gente se está quedando, ¿vale? Y personalmente prefiero ese tipo de inversiones que no esto. Para flip, para comprar, arreglar y vender, o si está ocupado, comprar, aportar valor, vender, por supuesto. Es decir, en este sentido, sin ningún problema. Si es rentable, como digo, si tú lo ves el problema, sabes solucionarlo y entiendes que hay un juego rápido, total.
Esmeralda dice, me ofrecen un piso con un inquilino legal a que se le acaba el contrato en 2 meses. ¿Cómo me aseguro de que no me están pasando un problema de inquilino problemático? Pues sencillo, Esmeralda. Al final toca escoger ese contrato, irse para allá, tocarle la puerta al inquilino y, bueno, antes de tocarle la puerta al inquilino, habla con los vecinos y pregunta, ¿vale? Pregúntale a la gente. De hecho, te voy a decir una cosa. En España, da igual la comunidad autónoma, somos muy diversos. Me encanta ir por España, pero al final somos muy distintos y muy iguales. A cualquier punto de España, si le preguntas a cualquier vecino o a muchos vecinos sobre el resto, pues te van a contar cosas. Y sobre todo si es problemático, ¿vale? Y luego le hablaría con él y le diría, oye, mira, he venido a verte porque me dicen esto y, bueno, permíteme, bueno, haría un poco de introducción ahí para que no se molestase, pero le tocaría y hablaría con la persona. Y bueno, lo haría de esa manera porque así tienes tú la información de primera mano. Dice David Vives, dice, ¿qué herramienta de búsqueda utilizas para encontrar buenas viviendas? ¿Vale? Pues en este caso yo lo que hago es que nosotros tenemos, y es algo que defiendo, es un sistema. Al final, fíjate, cuando tú estás continuamente buscando es muy agotador, y cuando llevas a cabo una estrategia como la que os explico en el vídeo 1, tienes que comprar bastantes viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú encuentras una vivienda, te pones a aportar valor y a vender, entonces dejas de buscar. Entonces luego hay un periodo de tiempo entre que te vuelves a poner. ¿Qué hago? Pues yo lo que aprovecho es una capacidad de apalancamiento que tiene el sector inmobiliario. Es que es el único sector donde la gente trabaja a éxito, ¿no? Sé que en muchas inmobiliarias, me ponía algún comentario, algún amigo, ¿no? Debajo de los vídeos, es que una inmobiliaria ha intentado estafarme. Ya, sí, sé que, bueno, este país es muy grande, hay gente de todo tipo, pero hay muy buenos profesionales también, hay que buscarlos, y están dispuestos a trabajar para ti a éxito, es decir, en el momento que compres. Entonces yo lo que defiendo es crear un sistema que busque oportunidades para ti. Eso es lo más sostenible y lo que te va a generar resultados en el medio y largo plazo, ¿vale? Elite Homestein, gran trabajo, José, gracias por ese mensaje. Me dice Juanjo, me dice, si por el precio de una vivienda encuentra un edificio de 3 viviendas para iniciar, ¿es peligroso o no? Lo he dicho antes, Juanjo, el conocimiento es el antídoto del miedo. Peligroso es todo aquello que no sabes gestionar. Al final, mucho ojo con hacer estas reglas, ¿no? Decir, oye, es que me venden 3 al precio de 1. Ya, pero la cuestión es, ¿qué rentabilidad me dan las 3 y qué rentabilidad me da una vivienda, ¿no? Al final, el parámetro que tenemos que coger para analizar las operaciones es la rentabilidad. Vale, esta vivienda, ¿qué rentabilidad me da? Bien. Estas 3, ¿qué rentabilidad me dan? Bien. Ahora, ¿qué problema tiene esto? Me encuentro con la capacidad de solucionarlo y qué problema tiene esto. Y a partir de ahí, pues, tomar decisiones. Cuando tienes las herramientas, nada es peligroso. Como todo, pues al final es una inversión y hay riesgo, pues evidentemente te puede venir una pandemia. ¿Quién iba a esperar que iba a venir una pandemia? Pero bueno, te puede venir una crisis, ¿no? Te puede venir muchas cosas. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que cuando, a pesar de todas estas cosas, cuando entras en el mercado desde el enfoque del problema con márgenes, al final esto se torna casi un juego, ¿no? Porque cuando tú tienes márgenes de rentabilidad de un 20 a un 30%, al final, si miras el histórico en lo largo de los años, en los momentos más arduos, en el año que más cayó, según el INE, cayó un 10%. Entonces, realmente la corrección que hace el mercado, en el peor de los casos, con situaciones como esta, no es tan rápida y te permite salirte, ¿no? Así que, pues bueno, es más que riesgo, diría, bueno, más que peligroso, diría que hay un riesgo y que se minimiza con conocimiento. Así que adelante a estudiar esa vivienda, la de 3, y a ver qué sale.
Me dice Benjamín, al hacer una oferta por una vivienda ocupada que han anunciado en Idealista, tengo miedo que me la quiten. He negociado con el Ocupa y hay que pagarla en efectivo. Gracias. Sí, las viviendas ocupadas no os van a dejar financiarlas. Este es un detalle que tenéis que tener en cuenta porque el banco que os dé financiación no os va a financiar la vivienda ocupada. Tenéis que tener el capital o buscar otra forma y tengo miedo que me la quiten. Bueno, pues al final tenéis que marcaros un precio objetivo. Lo que decía antes, ¿no, Lidia? Al final tú tienes que pasar ofertas por muchas viviendas. Si la vivienda está en precio, a por ella. Si no, pues negocia y si viene alguien y te la quita, forma parte del juego. O sea, esto no nos puede afectar porque es lo que te digo, piensa que no puedes comprar todas las viviendas, necesariamente una te la tienen que quitar, otra te la va a quedar. La clave es accionar y no pararte, la clave es empezar en esto y el tiempo que le dediques que sea mantenido, que estudie X viviendas al mes, que pase X ofertas y va a llegar, ¿vale? Así que, y bueno, y cuando la tienes delante y ves que está clara, pues no vaya a por los últimos 1000 euros y ve a por esa estrategia. ¿Qué método usas tú para valorar el mercado de una propiedad? Pues yo uso un método que yo mismo creé y bueno, es lo que yo llamo el método total de valoración de viviendas y es un método de 4 fases. En el libro os hablo de un método más sencillo, que no es el que yo uso, el que yo uso es más completo, pero por ahí puedes empezar. Dice Esmeralda si compraría un piso sin comunidad de propietarios establecidos. Esto es algo habitual, sobre todo en fincas con personas mayores o fincas en las que no hay ascensor, que se han ido apañando y sí, porque la ley de la propiedad horizontal establece que a petición de una única persona se puede constituir. Así que, bueno, yo sí que vería por qué no hay en este caso comunidad de propietarios. Pero bueno, es una cuestión que tú puedes hacer. Recordad lo que decía antes, centraros en lo que depende de vosotros. Este es un problema, mucha gente, quizás tú, Esmeralda, antes de entrar, y muchos de los que estáis aquí, antes de entrar en este caso a esta inversión, pues la hubieseis descartado y es tan fácil como buscar un administrador de fincas, instar la constitución de la comunidad de propietarios, hacer un proceso, liderarlo, porque tú misma no lo vas a hacer, lo va a hacer un administrador de fincas y andando. Cuando hablas de cambiar uso local no comercial, entiendo que te refieres el cambio de local a vivienda o local comercial. Sí, cuando yo hablo de locales no comerciales, me refiero a locales comerciales, pero es una buena puntualización la de Alberto, porque cuando digo locales, son locales comerciales, pero que no tienen un interés comercial, es decir, en los que, y yo creo que no hace falta que dé muchos datos, todos tenemos en la cabeza zonas en las que hay locales años y años cerrados y que nadie va a ir ahí a poner un comercio. Y más con el punto en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? En fin, la pandemia ha acelerado mucho esto, todos estamos viendo los números de Amazon y muchas empresas que se están pasando al online, ¿no? Y que pues cada vez tiene menos sentido la tienda física, ¿no? Entonces me refiero a esos locales que son locales comerciales pero que no tienen un interés comercial para transformarlo a vivienda. Alberto me está preguntando sobre uno de los problemas de los que os hablo en el vídeo 2 para encontrar oportunidad de inversión. La pregunta, fiscalidad, particular o empresa. Esta pregunta os doy una respuesta en el vídeo 4, pero te adelanto que al final depende de tu estrategia, ¿vale? Igual que os he dicho en el vídeo 1, os he explicado cómo hacer una estrategia de inversión, en el vídeo 4 os voy a marcar la hoja de ruta, es el vídeo más potente y uno de los pasos va a ser hacer una estrategia fiscal. La estrategia fiscal va a ser dependiente, va a estar directamente relacionada con la estrategia que tú lleves a cabo, la estrategia que tú te has marcado en el vídeo 1, tu estrategia de inversión. Y esa estrategia va a ir avanzando con el tiempo. En la mayoría de casos, yo siempre lo digo, no penséis tanto en la fiscalidad, pensad en poneros en marcha, pensad en hacer una primera operación, no empecemos a hacer sociedades ni cosas raras, directamente céntrate en aprender la herramienta, en saber cómo funciona, busca una vivienda con problemas, cómprala
y a partir de ahí vemos, porque realmente ni tienes que darte de alta autónomo ni nada, simplemente la compras, la vendes, declaras en renta y punto. O sea, es lo mejor, ¿no? Así que espero haberte respondido a esa pregunta. En comprar para alquilar, si la instalación de luz es antigua, la cambias por completo, la dejas a ver si aguanta. Hombre, yo realmente hay que tener en cuenta que cosas a ver si aguantan no hay que dejar, porque yo busco siempre inquilinos a medio plazo e inquilinos que me paguen más o que me paguen por encima del precio del mercado. ¿Eso qué significa? Pues que la vivienda va a estar muy bien. ¿Quiere decir que vaya a cambiar la instalación? No, quiere decir que me voy a llevar un instalador y voy a ver qué es lo que falla, y si no voy a cambiar la instalación en bloque, voy a analizar, pues a lo mejor poniendo un diferencial, una línea para el horno, pues puede funcionar. A lo mejor hay algunos enchufes más antiguos, los cambios. Al final hay una demanda tan brutal de alquiler que si la instalación, pues bueno, no es la instalación de tu vida, si la instalación, si tú te hicieses una casa, o las casas modernas, pues pueden tener, no sé, 80, 90 puntos, ¿no? Una vivienda de 3 dormitorios, las más antiguas llevan 50, pues, o sea, hay pocos enchufes, pero bueno, si funcionan, pues la persona que la alquila ve que hay menos enchufes y no es una objeción. Lo que no haría sería alquilar una vivienda que hay peligro de que pues la instalación arda algún enchufe, o evidentemente que, como os digo, que se rompa y me estén llamando, porque al final voy a generar situaciones que me va a costar el mismo dinero a la larga, me va a molestar el inquilino y se va a molestar, a lo mejor se va, y eso sí que no merece la pena, ¿no? Me dice Álvaro Castel, ¿merece la pena comprar un local de 60 y convertirlo en vivienda? Sí que para alquilar estaría bien, pero ¿crees que una vivienda baja que no tiene patio interior también se vende bien? Pues esto lo tienes que determinar. Esto nosotros no hay una regla fija, ¿vale? Tú, Álvaro, me estás preguntando, y yo, por ejemplo, te digo que en Murcia, en Alicante, una vivienda en planta baja la vendes porque tienen mucho acceso independiente y eso la gente lo valora, ¿no? Pero, sin embargo, yo sé que hay otras ciudades donde las viviendas en planta baja no están tan bien vistas, ¿no? Entonces, al final, yo para eso determiné mi método total de valoración de viviendas. Y tú tienes que trabajar en el libro explico el método de 2 fases, y tú tienes que saber en la zona donde estés si esa vivienda tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Porque, ojo, este mercado es un mercado de micromercados, ¿no? Al final no hay una regla fija, no es, oye, las plantas bajas no, eso no, las plantas áticos sí. Bueno, al final tienes que profundizar allá donde lo estés viendo, si tiene sentido para la gente que lo va a comprar o no. Efectivamente, la instalación eléctrica es un coste importante. ¿Tienes alguna opinión del mercado de Tenerife para comprar, reformar y vender? Pues no te puedo dar una opinión, porque realmente ahí no lo conozco mucho. Me gustan mucho las Islas Canarias, he estado en todas menos en Fuerteventura, que voy este verano. Y bueno, tengo amigos allí y hay varios alumnos del programa de las Islas Canarias, pero son en este caso de Gran Canaria, así que concretamente de Las Palmas y de Telde, y ahí sí que están haciendo cositas. Entiendo que en Tenerife, junto con Gran Canaria, pues son las dos islas fuertes. Yo he estado en Tenerife, me gusta mucho Tenerife, hay mucha potencia turística y tiene sentido de que haya, ¿no? Pero no te puedo dar, Antonio, una opinión formada, porque yo no he invertido, y evidentemente los que te digo, los miembros del programa que están en la comunidad, están en este caso en Gran Canaria. ¿Qué opinas de una vivienda y semisótano con buena ventilación y luminosidad? Al final, si tú determinas, pensad que en lo que os he dicho antes del talibán, de que no podemos fallar. Yo, cuando creé mi método, lo hice de esta manera. Al final, yo hice un método centrado específicamente en no fallar. Entonces, una vivienda con semisótano no se trata de lo que tú pienses.
A lo mejor yo no viviría en una vivienda con semisótano, a lo mejor a ti tampoco te gusta, pero es que da igual, tu opinión es irrelevante, la mía también y todas las que estamos aquí. La opinión que importa es de la persona que lo va a comprar. En el método que te comento, yo lo que nosotros hacemos al final es determinar si efectivamente el que realmente va a comprar la vivienda la compraría o no. Cuando compras para alquilar, escrituras el piso a tu nombre o creas una sociedad diferente para cada uno. Aquí hay mucha, como digo, no hay una estrategia mejor ni peor, son estrategias distintas. Yo personalmente creo que no tiene sentido, si vas a comprar para alquilar, hacer una sociedad por vivienda. Piénsate que una sociedad lleva una serie de gastos al año. O sea, una sociedad, aunque solo tenga una vivienda, tiene que presentar modelos, tiene que presentar impuestos a sociedades y por poco que te cobre una asesoría te va a cobrar, no sé, no me gusta dar cifras en este caso porque dependiendo del punto de España en el que estés llevas unas tarifas a otro, igual que dependiendo del punto de España en el que estés se alquilan las viviendas de una manera o de otra, pero mínimo 90, 100 euros te van a cobrar, entonces ya se está comiendo mucha de la rentabilidad. Entonces, si en tu estrategia está tener más de 8 viviendas, pues yo me iría a tenerla en una sociedad y pedir el régimen especial, como yo tengo en 2 sociedades, y tener el 85% de deducción. Si yo compro un piso nada más, pues no, o sea, si empiezo por un piso, es que yo no empezaría por un piso, ya os lo digo, porque yo empezaría por hacer crecer el capital e iría por los pisos que realmente generan cambio en mí. Entonces, pues quizá en ese punto, si son X viviendas, sí que haría una sociedad, si no, no tiene sentido. Se puede quedar el inquilino hasta 5 años independientemente de que un contrato ponga menos. Sí, efectivamente. Y si eres sociedad, son 7. Gonzalo está hablando de si tú tienes un piso a tu nombre, con persona física, la persona, tú le puedes hacer un contrato de 1 año, pero ella puede pedir la renovación. Gonzalo le está apuntando a Esmeralda de manera muy acertada. Esmeralda ha preguntado antes que le vendían una vivienda pues alquilada y yo le he recomendado que fuera a hablar con ese inquilino. Fíjate, con esa recomendación pues vas a descubrir si él se va a ir a los 2 meses o va a pedir la renovación hasta los 5 años. Pero es que si las viviendas de empresa con la nueva LAU son 7, ¿vale? ¿Cuánto se tarda de media en encontrar un piso interesante? Pregunta Sergio. ¿Cuándo empieza vuestro curso extendido? ¿Cuándo la info? Vale. Pues Sergio, mira, un inmueble interesante, pues va a depender del tiempo que le dediques y si empiezas totalmente de cero o no. Hay gente que ha empezado de cero, hay algún vídeo en YouTube, por ejemplo de Fernando, que fue el que ganó el reto. Yo, de hecho, en esta edición lo haré también, haré un reto para ir a grabar a cualquier punto de España que haga la primera inversión. Fernando empezó de cero y a los 3 meses ya había hecho una inversión y hay varios vídeos de media pues perfectamente 2-3 meses. El programa, por ejemplo, dura 5 meses y yo mis recomendaciones es que cada uno, como el programa es muy práctico, pues hay gente que va practicando, encuentra oportunidad de inversión y se mete antes de terminarlo. Hay otros que en este caso están esperando a terminar el programa porque se sienten más cómodos. Como siempre digo, no hay una estrategia ni mejor ni peor, es con la que tú te sientas cómodo. Y bueno, en el vídeo 4, cuando terminemos este curso, pues os explicaré efectivamente en qué consiste el programa avanzado para los que pues os apetezca y queráis seguir avanzando. Así que Sergio y el resto tenéis que ver el vídeo 4 porque es que además es donde os establezco la hoja de ruta y tenéis que terminarlo porque el curso en sí mismo acaba efectivamente en ese vídeo 4. Dice David, ¿es posible empezar con una SL que ya está constituida con bastante capital sin pagar seguridad social por el administrador? Es que es un lastre empezar a buscar oportunidades y tener tantos gastos al mes. David está apuntando algo acertadamente. David está aportando algo que tiene mucho sentido y es que una sociedad cuesta dinero. Un administrador, yo por ejemplo, el administrador paga al autónomo más caro. Yo 370, 380 euros, ojo, o sea, más todos los gastos. Entonces, empezar con una sociedad, te voy a dar una clave como a la compañera que antes nos preguntaba.
y os voy a decir que vayáis a hablar con un asesor fiscal, porque, por ejemplo, este es un error que comete mucha gente, es un error de literalmente miles de euros. Si tú tienes una sociedad ya creada, una cosa es que esté inactiva y tire. Pero si una sociedad que está funcionando, imagínate que te dedicas a comprar y vender algo que vaya con IVA, ¿no? Pues fíjate, yo tengo aquí mi libro, la fórmula ahí. Pues bueno, imagínate que compras y vendes libros, pues los compras con IVA y los vendes con IVA. Si compras una vivienda, las viviendas de segunda transmisión están exentas de IVA, tanto en la venta como en el alquiler, incluso el turístico. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a entrar en esa sociedad en prorrata. No, en este marco, en este directo no podemos entrar en eso, pero te doy la clave para que vayas a hablar con un asesor que te explique lo que es una prorrata, si no lo sabes, pero te adelanto que te va a, el hacer esa operación a través de la sociedad va a implicar que vas a tener un perjuicio en el IVA que compensan, ¿no? Así que ojo con esto. Primero, estrategia de inversión, la que vemos en el vídeo 1, en el vídeo 4, os marco la hoja de ruta y ahí tenemos que ver esa estrategia fiscal que necesariamente pues implica tener asesor o los que decidáis entrar en el programa. Hay un módulo, ya os explicaré, en el que profundizamos en este tema para definir esa estrategia fiscal. Dice Gonzalo de Valde, José, aporta mucho valor, ese es el objetivo, gracias. Álvaro Castel dice, compras una vivienda, le aportas valor y la vendes y te deja un margen de unos 15.000 euros. Sería un margen por el mínimo que yo marcaría. Vale. ¿Sería una buena operación o la obra sería mucho dolor de cabeza? Al final hay que empezar. 15.000 euros es un margen interesante si la rentabilidad no, o sea, si no tienes que invertir 150, si no, o sea, al final cuando invertimos tenemos que ver rentabilidad y el margen. O sea, de nada me sirve una operación que me dé un 100% de beneficios si son 5.000 euros, ¿vale? De nada me sirve algo que me dé 15.000, que sería una cifra que está bien, como mínimo, digo, a partir de ahí empezamos, pero en este caso, y esto es importante, que tenga que invertir 150.000, porque si estoy viendo estas operaciones, lo que tengo que hacer es empezar a centrarme en mí hasta que sea capaz de ver operaciones más rentables. Imagínate, por responderte que, o he hecho este inciso, que esa operación de 15.000 euros de margen, que te da 15.000 euros de margen, pues invierte, pues eso, 60, 70.000 euros o por ahí, ¿no? Tienes que empezar porque la primera va a ser mucho dolor de cabeza, pero eso te va a ayudar a, pues efectivamente, que la segunda sea menos, la tercera sea menos y la cuarta ya la hagas, pues, de manera natural. No sé, todos hemos empezado la primera vez en el gimnasio en una actividad física y ¿qué pasa el primer fin de semana? Si vas 2 días al gimnasio, pues que tienes unas agujetas que te mueres. Pero ¿qué pasa? Incluso tu mente te dice el lunes, no vaya, esto es malísimo, ¿no? Porque no quiere que salga de esa zona, pero todos sabemos que si lo mantienes en el tiempo, eso a la larga va mejor, ¿no? Colestino dice, nos tienes a todos enganchados. Pues sí veo que son 10 y media, llevamos hora y media de directo y aquí no se baja nadie. Ya sabéis, a mí me encanta hablar de inversión inmobiliaria, es lo que me apasiona y como he dicho y siempre cumplo mi palabra, hasta que no responda a todas las preguntas voy a seguir respondiendo, así que voy a seguir a ver si llegamos hasta abajo. Rodríguez García dice, a Fuerteventura pásate por Corralejo, pues lo anotaré porque voy a estar por ahí, como digo, me encantan las Canarias y Baleares también, pero bueno, os hago un llamamiento a todos este año que no podemos salir muy lejos, yo creo que son un paraíso, ¿no? Es decir, la gente que va a Cancún y no ha ido a Canarias, pues chicos, Canarias y Baleares. ¿Haces siempre seguros de impago? Sí, nosotros garantizamos todas las operaciones porque no podemos conocer todos los inquilinos. De hecho, os recomiendo, si estáis en la modalidad de comprar para alquilar, que hagáis siempre seguro de impago. Hagáis un seguro de impago que os va a dar la garantía de que vais a cobrar y os va a quitar muchísimos problemas. ¿Qué haría en un sitio como Menorca? Siendo un lugar pequeño, comprar pisos baratos para alquilar es difícil.
Bueno, pues en este caso hay un compañero del programa que está haciendo operaciones. En Menorca no hay ninguno. Hay un compañero del programa que está comprando, por ejemplo, en Mallorca. No sé si la movilidad ahí tiene sentido para ti. Y si es un sitio pequeño y para alquilar es difícil, cambia el enfoque. Empieza a mirar el enfoque del problema. Empieza a mirar donde no está mirando nadie. Si tú estás ya en la fase de que tienes el capital y quieres comprar pisos para alquilar, pues no compres pisos, busca locales, por ejemplo. Os explico, de hecho hay uno de los comentarios que he respondido. Bueno, eso en el vídeo 3, tienes que ver el vídeo 3 porque os hablo de la aportación de valor. Ya sabéis, el vídeo 3 sale en nada. Os podéis ir del directo al vídeo 3, estará abierto pues en 2 horas, ¿no? Cambia el enfoque, como te digo, busca locales. Además, los locales permiten, la división de locales, dependiendo de la normativa municipal, permite hasta hacer viviendas bastante pequeñas, como las que estáis viendo en el edificio, por ejemplo, que tenemos en Alcoy, que está subido en YouTube. Permite hacer viviendas depende de la zona, 30-35 metros útiles, que son viviendas muy rentables y que tienen un target muy concreto, pues de gente joven, profesionales, ¿no? Gente que se mueve por trabajo y demás. Y me enfocaría en eso, comprar un local y sacar varias unidades de este tipo, ¿no? Gastos de hacer una división horizontal de una casa de 2 plantas. La inmobiliaria me dice que no sale a cuenta, que es mejor alquilarlas por separado con una sola vivienda. Vale, los gastos va a depender de la comunidad autónoma, porque la división horizontal, lo que está diciendo Mario, es una de las problemáticas que, de hecho, en el vídeo 3, en el vídeo que sale mañana, os pongo ejemplos reales de una división que nosotros hemos realizado para que veáis cómo de una casa hemos sacado, en este caso, 2 casas. Es una aportación de valor que muy poca gente mira y que se puede hacer y tiene mucho sentido. Mario lo que está diciendo es la herramienta de aportación de valor, en este caso, es dominar la división horizontal, que es el nombre que se da a la escritura que hay que hacer para, de una escritura que hay una vivienda, convertirla en 2, porque aunque registralmente en escritura haya una vivienda, físicamente son 2, ¿vale? Por poner un poco en situación. Entonces, Mario me está preguntando, me está diciendo, oye, ¿cuál es el coste? El coste depende de la comunidad en la que estés, porque eso tributa por AJ del impuesto, notaría, registro, y también va en función del valor que le des a la división. Entonces no te puedo responder porque me faltan datos. De todas formas, el coste en proporción al negocio no es tanto. Yo te voy a dar una cuestión de concepto que a todos les va a servir. Piensa lo que decía antes, el alquiler es un negocio de 2 caras. Lo tenéis, este contenido, hice un contenido en Telegram, ¿vale? Hice un contenido en Telegram, el canal de Telegram, Inversores con Ingenio, donde hablo del negocio evidente y el subyacente de la inversión en vivienda. Entonces, si tú compras la vivienda y son 2 viviendas, tú las puedes alquilar las 2 con una única escritura. Si lo declaras, realmente tú podrías hacerlo, porque no tendría mucha complejidad. Hay muchos matices ahí, pero podrías hacerlo. ¿Pero qué pasa? Ahora la normativa te permite hacer una división horizontal y tener 2 viviendas. Eso no lo puedes ver como un gasto, es una inversión. Tienes que tener la mentalidad, la visión de un inversor. ¿Y un inversor qué hace? Vale, oye, este dinero que tengo que meter ahora, yo lo metería. ¿Por qué? Porque si tú tienes las 2 viviendas ya, te estás evitando que en el futuro, cuando tú vayas a venderlo, tengas que, en este caso, no puedas dividirlo. Y si no puedes dividirlo, va a ser mucho más difícil, o le vas a sacar menos a 2 viviendas que están en la misma escritura, que si las vendes por separado. ¿Por qué? Porque ¿quién te compra 2 viviendas? Pues te las compra un inversor para alquilar. Sin embargo, si tú las puedes individualizar, puedes buscar a 2 clientes finales y les vas a sacar más dinero. Por tanto, para alquilar no hace falta, pero tenemos que ver esa otra cara del negocio, que es la revalorización que se está produciendo, que es algo que muy poca gente mira y que realmente lo que te va a hacer rico. Es decir, a mí no me van a hacer rico las rentas que cobro, porque al final las rentas que tú cobras es algo que va pagando los gastos. Lo que te hace de verdad rico es la revalorización que se produce en los inmuebles. Y todos conocéis, en cualquier punto de España en el que estéis,
pues el caso quizás de vuestro padre o de un tío o de un vecino o de un amigo que le compró la casa en X y con el tiempo, 5, 10, 15 años, ha duplicado el valor de esa casa, porque por 1000 factores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya que vamos a invertir en viviendas para alquiler, hagámoslo en aquellas en las que se va a producir una revalorización. Y vamos a ir más allá, y vamos a entrar en viviendas donde ya tengamos lo que llamamos la rentabilidad ganada. Es decir, que si yo compro algo en 100, mañana mismo, como lo estoy comprando con el enfoque en problema, pudiera venderlo en 120, con lo que ya tengo un 20% ganado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un 4% adicional, ese 20, si compro en 100 y puedo vender en 120, tengo un 4% adicional a 5 años, 4 por 5, 20, sumado a mi rentabilidad neta. Eso ya lo tengo. Entonces, a 5 años yo tendré mi rentabilidad neta, que a lo mejor me puedo permitir, en este caso, cogiendo el ejemplo que poníamos antes, de un 8. ¿Por qué? Porque 8 y 4 son 12. A la larga, en 5 años, voy a tener un 12% anual, ¿no? Así que, Mario, buena pregunta y, bueno, yo creo que lo tienes claro, ¿no? En el vídeo del curso se habla de dividir una casa grande, pero estas casas de pueblo están, planta baja tan antigua, no es lo mismo, están para tirarla y es mejor comprar un solar. Si te vas a comprar un solar, los números no te van a salir, porque el coste de la construcción es un coste alto. Además, yo la promoción, dejé de hacer promoción y de hecho en los últimos tiempos he hecho muy poca promoción, porque además de que las licencias, los permisos, todo eso retrasa muchísimo, el coste de construcción es un coste que tú no está en tu mano tanto, o sea, tienes que cumplir una serie de códigos técnicos ahora mismo y demás que implica pues una inversión grande que va a hacer que casi seguro no sea rentable. Entonces, tú tienes que, Alberto, ser capaz, y todos, ser capaz de hecho, esa vivienda en el vídeo que sale mañana, esa vivienda que habla Alberto para dividir, que es una casa de pueblo y demás, la vais a ver en el vídeo 3, vais a ver cómo quedó después de la aportación de valor. En el vídeo 3 os hablo de eso y con los mismos ejemplos que habéis visto en el vídeo 2, ¿no? Vas a ver cómo quedó. En este caso, esa vivienda cumple los criterios que vosotros tenéis que cumplir, y es que al final, aunque sea antigua, tenemos que buscar que tenga los elementos que hacen que no esté para tirarla. ¿Cuáles son esos? Pues que el tejado esté cambiado, ¿vale? Y no os desvelo más porque en el vídeo 3 os hablo de eso. En un piso de banco, das de alta los suministros para reformar y luego para vender los das. Si me pregunta James que si das de alta los suministros, que eso lleva un coste, no lo daría de baja, porque realmente, a pesar de que tengas que pagar el mínimo, es percibido por el que compra como un valor, ¿no? El comprar viviendas que tienen ya la luz y el agua es percibido como un valor. Nosotros, cuando vamos a reformar, depende del tipo de adecuación que hagamos, y muchas veces no ponemos, los proveedores llevan en este caso un grupo electrógeno y tal, dependiendo de la aportación, ojo. Y procuramos pues a veces no poner el agua y la luz, porque en ocasiones son costes, bueno, pues importantes y que la gente pues no tiene tan en cuenta. Depende de la zona en la que estés, ¿no? Para comprar, aportar valor, vender, dice Lidia, ¿qué cosas tienes que tener en cuenta para saber beneficio? Cuentas ITP, lo que se queda Hacienda al vender, vale. Lidia, al descargar el kit del inversor que tenéis en la... Son ya casi hora 45 y se nota la garganta, disculpar. Cuando hablas de... en el kit del inversor que tenéis en la landing, que si os habéis inscrito al curso, pues os habrá llegado una tabla de Excel, ahí llevas todos los campos que tienes que meter. Yo siempre calculo los beneficios, o sea, siempre calculo el beneficio, o sea, teniendo en cuenta todos los impuestos directos que lleva el ITP, la plusvalía si hay, pero no cuento, en este caso no cuento la renta, en este caso, o sea, la declaración en renta, los impuestos, es el beneficio antes de impuestos. ¿Por qué? Porque dependiendo de si compras a nombre de persona física, sociedad, van a ser uno u otro, y para no liar y para no enmarañar, lo hacemos de esta forma. ¿Por qué? Porque si no,
al final una propiedad saldría una rentabilidad dependiendo de cómo compremos y al final nos dispersa. Por tanto, en la tabla vas a tener todos los campos y tú lo calculas antes de impuestos, ¿no? El ejemplo que ponía antes el compañero decía, oye, hay 15.000 euros de beneficio, es antes de impuestos, luego pues ya sabemos que eso hay que declararlo en nuestra renta, ¿no? Me dice Torrecillas que le gusta, vale, no voy a reproducir, gracias Mario. ¿Cuándo empieza el programa? El programa, bueno, no quiero desvelaros, el programa empieza enseguida, lo que pasa que, bueno, ya os contaré el programa, que este directo es para dudas es para dudas, en este caso, del vídeo 1 y vídeo 2. Vamos a ir por partes. Me interesa que interioricéis porque este curso, y lo he repetido mucho, este curso, el curso gratuito, es un curso que tiene mucha potencia. Evidentemente empezaremos el programa, la segunda edición, pues al acabar el curso. Me pregunta Paco, ¿crees que a día de hoy es rentable comprar para alquilar en Alcoy? Yo creo que sí. Alcoy es un municipio muy curioso, yo lo he elegido para en este caso, invertir para alquilar porque pues es altamente rentable, aunque es un municipio complicado para vender, ¿vale? Y yo creo que para alquilar sí que es un municipio por los estudios rentables. De hecho, podéis ver los nuestros que están en internet, veis a qué precio se están alquilando y veis y son rentables. Me dice Alberto, ¿sabes si en caso de fallecimiento se tiene que pagar el incremento de valor de los terrenos urbanos por parte del cónyuge viudo, que es quien hereda el 50% de la nuda propiedad? Depende porque, en este caso, Alberto me está haciendo una pregunta muy concreta, muy jurídica. Me está hablando de la famosa plusvalía. Depende de la comunidad autónoma en la que estés, ¿vale? Porque de hecho cuando depende de la comunidad autónoma en la que estés, pero si en este caso es una herencia, al final el cálculo de la plusvalía en la fórmula van los 10, cuando llevan más de un año, en este caso, que será, la fórmula se activa y siempre que no se haga pérdidas, ¿vale? Hay una sentencia ahora famosa, ¿no?, que hace que se están invalidando muchas plusvalías, pero excepto en determinados sitios donde hay exenciones y casos muy concretos, lo normal es que se tenga que pagar, ¿no? Me pregunta Niroster, ¿cómo se calcula la oferta que le pasas al vendedor? ¿Al precio de venta le descuentas el margen y lo que te va a costar la reforma? Sí, lo mismo que le he dicho a Lidia, en el kit del inversor que os ha llegado al inscribiros en el curso gratuito La Gran Verdad de la Inversión Inmobiliaria, si no, entrar en lagranverdad.es o en el programa in.es, que tenéis la landing, os volvéis a inscribir, os manda la calculadora, ahí tienes todos los campos, en mi calculadora está en Excel, vas metiendo todos los gastos y te va diciendo la rentabilidad. De hecho te los va pidiendo porque los vas viendo y los vas poniendo, pero en definitiva lo que apunta, al final determino de manera inequívoca precio de venta, descuento mi margen, me pago a mí primero, importante, y a partir de ahí voy bajando con los gastos que tenga, la aportación de valor, los impuestos y demás, y me sale la oferta que le tengo que hacer. Me pregunta Isaki, ¿el programa es adaptable al horario? Sí, porque realmente el programa es totalmente adaptable porque el programa se trabaja en grupos, los 5 meses que dura el programa se trabaja en grupos, luego se pasa al canal general donde está toda la comunidad, porque al final es el fuerte o uno de los fuertes del programa es que esté esa comunidad, y los grupos se hacen, al entrar el programa rellenáis una encuesta donde votáis día y hora que os gustaría hacer las sesiones de seguimiento. Entonces se hacen grupos reducidos, grupos de 40 personas, que es las que podemos trabajar bien en las sesiones, y en las que el grupo es suficiente como para que os deis feedback y os acompañéis, ¿vale? El número está muy medido, ¿no? Entonces se hacen grupos en función de los horarios, es decir, los que han votado que quieren el lunes de 7 a 9, ¿no?, las sesiones, pues esos están en el mismo grupo. Entonces al final las reuniones son cada 15 días y los horarios se eligen, ¿no? Ahí pues quizás tú elijas no sé,
el lunes a las 8 de la mañana. Pues es posible que nadie vote el lunes a las 8 de la mañana, pero tendrá el lunes a las 7 de la tarde, el martes a no sé qué, y bueno, pues elegirás la que mejor encaje y es totalmente adaptable. ¿Cómo puedo saber, Paco? A ver. Pregunta Paco, ¿cómo puedo empezar a que me pasen ofertas las inmobiliarias de mi zona? Pues nosotros eso lo vemos en el módulo 3 en profundidad. Y aquí lo que vemos en este caso es cómo crear el sistema. Tiene al final, yo en el programa incluso defino un speech y una estrategia para ir a la inmobiliaria. En definitiva, tienes que ir, presentarte y esto es la clave, que te perciban como un inversor. Esa es la clave. O sea, si no te perciben como un inversor, no te van a tener en cuenta. Colestino dice, José, tengo hambre siempre, es un placer escucharte y aprender. Bueno, Emilio, aquí hay gente también del programa, fíjate, Colestino es Emilio, además, Emilio, hemos creado ya la comunidad, que estamos en una aplicación todos juntos, y Emilio además es el embajador. El programa ahora ya tiene embajadores en las comunidades autónomas porque se están haciendo grupos por comunidades, o sea que Emilio lo tenéis aquí en el directo, que es Colestino. No sabía que este era tu nick, Emilio. Y bueno, me alegra tenerte por aquí. A Emilio le podéis preguntar. Emilio está empezando desde cero, él es sanitario, o sea que fijaros. Y bueno, también el embajador del programa, uno de los embajadores del programa en Alicante, tienen ya un grupo en Alicante, están organizándose, incluso estudiando propiedades, y él está liderando junto con Juan ese grupo, con Juan y con Elizabeth, que también se va a incorporar, y el grupo de Alicante pinta muy bien y se están creando ya grupos en todas las ciudades y es algo que me llena y que me encanta. Lucía dice, hola, ¿puedes explicarme por qué prefieres flipping house y no comprar, hipotecar, alquilar desde el principio, el apalancamiento con el dinero del banco para crecer más rápido? Pues Lucía, esto lo explico, te respondo evidentemente, he dicho que iba a responder todas las preguntas. En este caso lo explico en el vídeo 1, te invito a que entres en el vídeo 1, que ahí lo explico en profundidad, pero si fuese como en Estados Unidos, donde se financia el proyecto y la financiación es limitada, pues lo defendería totalmente, pero como la financiación es limitada y depende de cada uno y demás, pues no defiendo que se haga comprar, hipotecar, alquilar, porque es posible que tú hagas 3 viviendas, que esas viviendas te den un cash flow de 600 euros al mes o de 800 y tú con eso no vayas a ningún sitio. Imagínate que te da un cash flow de, no sé, 900 euros y tú para ti eso dices, joder, es que a mí me cambia la vida, ¿no? Lo que yo digo, que te cambie la vida, ¿no? Que tú digas, es que yo con 900 euros me cambio de casa o tengo los gastos o con el sueldo de mi marido yo con esto ya dejo de trabajar y me dedico a mis niños. Oye, adelante. O sea, al final no hay cosas buenas ni malas. Yo defiendo una estrategia porque en la mayoría de casos se cumple así. Yo lo que digo es, oye, como la financiación es limitada, usa esa financiación para conseguir el capital que te va a permitir, en este caso, realmente comprar un número de viviendas que te permitan, ¿vale? Un número de viviendas que te permitan generar un cambio en tu vida. En el caso, ¿por qué no defiendo que se compren viviendas a 20 años para alquilar? Pues porque yo tengo pisos donde en los primeros que compraba, ya solo compro en bloques, en los que se ha hecho una derrama y me estaba dando bueno, yo no tengo hipoteca en los pisos que tengo alquilados, pero yo siempre pongo el ejemplo de un piso que tenemos en el barrio del Carmen en Murcia, los primeros que compramos porque iba a llegar el AVE y creo que ya va a llegar a Murcia afortunadamente, y pues un piso que compramos ahí porque entendimos que la zona pues se va a revalorizar. Vale. Ese piso, de repente la comunidad ha hecho una derrama para cambiar el ascensor, porque había ascensor, pero que no gastaba mucha electricidad, total, que han votado y nada, pues le gana la mayoría que cambian el ascensor. Pues ha subido la cuota durante 10 años a, no sé si 180 euros, pues tú imagínate que yo tuviera hipoteca y mi cash flow fueran 180 o 250 euros, pues me quedarían 60 euros al mes. Entonces, por eso no lo defiendo, por eso defiendo que si no te cambia, que cojas ese dinero, hagas crecer el capital usando la deuda, por supuesto, y a partir de ahí pues compren viviendas para alquilar. Me dice Óscar, felicidades.
Por el momento el nivel de información que da era un crack, gracias Oscar. Quería preguntarte si considera ideal comprar pisos como empresa particular. He respondido antes a esa pregunta y yo empezaría, si estás empezando, empieza como particular y no te líes. Y si tienes una empresa, ojo, lo que he respondido, de hecho el directo lo guardaremos, lo puedes revisar, he respondido ya a esa pregunta. Si tienes una empresa, ojo, porque puedes entrar en prorrata. Quédate con esa palabra. Gonzalo dice que capital adecuado para iniciar las inversiones. En el vídeo 1, al final, tenéis la calculadora para realizar, de hecho en Telegram incluso os he hecho un vídeo de cómo, en este caso, funciona la calculadora de web que tenemos para que hagáis una estrategia. Evidentemente hay gente que no tiene capital y en esto se puede empezar sin capital porque puedes comprar un piso al 100% o puedes hacer otras muchas opciones, pero un capital desde 15-20.000 euros se pueden empezar a hacer cosas interesantes. Con 0 euros pues es bastante más difícil. Que tienes 100.000 euros, que tienes 50.000 euros, mucho más fácil. Cuanto más capital, más sencillo arrancarlo, no tanto la operativa en sí, porque al final, de hecho hay un vídeo en YouTube que es un concepto que yo he creado, que es el triángulo del éxito de la inversión inmobiliaria, los 3 pilares. En YouTube os invito a que lo veáis para que veáis cuáles son los 3 factores que determinan el éxito de la inversión inmobiliaria. Es capital, sí, lo tenemos todo en mente, está siempre presente, pero está el conocimiento y el tiempo. Si tienes estas dos, puedes empezar. Así que, bueno, pues depende de la estrategia que te hayan marcado y demás. ¿Cómo puedo entrar en ese grupo de Alicante? Paco, el grupo es dentro de la comunidad, son los que están en el programa. Yo al final, el grupo es la gente que está... ¿Y por qué? ¿Por qué no es un grupo abierto? De hecho, yo tengo el canal de Telegram, porque yo al final... En medida que me puse en marcha con la inversión, en medida que iba teniendo resultados, y esto le pasa a mucha gente, la gente que tienes cerca, los ahorradores, siempre amigos, familiares, enseguida empiezan a preguntarte, oye, y te dicen esa famosa frase, oye, ¿no podríamos hacer algo con este dinero? Y al final te das cuenta, cuando empiezas a hablar con ellos, que muchos no entienden el negocio y no se llegan a operaciones porque cuando tú le dices, oye, tengo una operación, una vivienda ocupada, que he hablado con el Ocupa, y entonces la persona entra en pánico o te dice, bueno, habrá que ver la vivienda, yo el domingo voy con mi mujer, ¿no? Y entonces al final no se llegan a operaciones. Como os contaré, ¿vale? Como os contaré mi objetivo compartiendo esto es que realmente la inversión inmobiliaria os suponga un cambio a vosotros y que vosotros generemos, vosotros cada uno, un pequeño cambio en la sociedad, poniendo vivienda en alquiler, comprando esas viviendas con problemas y entre todos generemos un cambio de verdad grande mientras, evidentemente, cumplimos nuestros objetivos, ¿vale? Y esto solo se puede hacer cuando estamos todos con el mismo conocimiento, cuando entendemos la inversión de la misma manera. Por eso esos grupos son solo con gente del programa, porque es la manera de que se generen esas sinergias. ¿Vas a dejar el directo subido para verlo tranquilamente? Pues sí, le daremos a guardar, aunque hay que quedarse hasta el final porque yo tengo... hoy estoy yo solo, habitualmente no estoy yo solo y realmente espero no equivocarme ahora, pero sí, la idea es dejarlo. ¿Dónde podemos ver la información relacionada con el programa? Una vez que termine el curso gratuito, os voy a mandar esa propuesta, os voy a explicar en qué consiste el programa, os voy a enseñar el programa y todo lo demás. ¿Cómo puede aparentar esa impresión de inversor? Esa pregunta, eso hay que trabajarlo. O sea, tú no puedes aparentar ser un inversor, es decir, tú no puedes aparentar en la vida ser nada que no seas. Lo único que puedes hacer es actuar como si lo fuese, ¿vale? Pensar cómo lo haría un inversor, pero no te invito a que no hagas un papel que no eres porque se nota, ¿no? Al final, el directo no nos da para explicar esto. Piensa que esto lo vemos en el módulo 3, que en horas de contenido serán 20 lecciones y pasamos 15 días trabajando en esto, ¿no? Así que imagínate, o sea, la respuesta que te podría dar no es precisa. Giancarlo me dice, gracias por tu aportación. Pues el curso, es que no sé si puedo desvelarlo porque tengo un equipo y este tipo de cosas no sé si me dejan, pero lo vais a saber el martes. Giancarlo, estate atento porque el martes os lo vamos a desvelar. De hecho, no lo voy a decir porque estamos viendo la opción, que la otra vez no la hicimos, de
ya sabéis que el programa se hace a través de, nosotros lo tenemos en Hotmart, bueno, todo esto os lo voy a explicar. Y Hotmart es la aplicación que realmente os vende el programa. Nosotros damos una garantía extendida de 30 días para que si alguien entra, sale, entonces todo eso es a través de Hotmart. Tú entras, le pagas a Hotmart y si no te interesa sale sin pedir explicaciones y Hotmart te devuelve el dinero, ¿no? Al final el objetivo es que esté todo el mundo, de hecho, todo el mundo que quiera estar y que le vea utilidad, claro que sí. Entonces, estamos negociando ahora mismo de ver lo que ellos nos cobran, porque al final ellos son los que pues, dan todo el soporte por hacerlo a plazos, ¿no? Para incrementarle ese precio. Por eso estamos justo en ese punto, ¿vale? Así que lo vais a tener el martes, lo vas a tener en tu correo. Lucía dice: he tenido malas experiencias con reforma integral en mi vivienda y me agobié mucho. Los presupuestos cambian mucho según la zona y el cumplir plazo de financiación. Esto me para. Sí, entiendo, Lucía, perfectamente, pero lo que os decía antes, depende del conocimiento. De hecho, te puedo poner el ejemplo de Fernando, que hemos grabado el vídeo, que ha hecho una reforma en Madrid y la ha hecho con equipamiento, no llega a 21.000 euros, ¿vale? O sea que si sabes cómo hacerlo, pues es más fácil. Evidentemente el mundo de las reformas, de las adecuaciones, pues llevan siempre estas cuestiones, ¿no? Gonzalo dice: nosotros a veces hemos tratado de cerrar presupuestos fijos por adelantado, quizá eso ayude. Sí, buena apreciación, Gonzalo. De hecho, yo cuando hablo con un reformista, ya que voy a contratarlo todo con él y que estoy dispuesto a pagar un poco más, el precio es cerrado. Y bueno, nosotros por ejemplo tenemos un contrato en el que se establece que los precios no son por metro. Los proveedores están muy acostumbrados a la fase de lo que veníamos del boom de la construcción. El piso son 18.000 euros, pero realmente son 100 metros de suelo a tanto el metro. Pero luego voy y certifico, mido. No, mira, tú tienes medios suficientes para saber los metros de suelo que hay. De hecho, la casa está ahí, mídela tú, que tienes más medios que yo, y me das un precio cerrado. Y eso se puede hacer. De hecho, yo en las promociones que he hecho en los últimos tiempos, lo he hecho con una empresa de aquí de Murcia. Los que seáis de Murcia se llama Aretia. Y con Juanfran, por ejemplo, que es el gerente, negociamos un precio y surgieron cosas y lo asumió él porque lo tenía por contrato. Y empresas como la de Juanfran, aquí en Murcia, hay en todos sitios, ¿no? Os cuento esta porque, bueno, fue esta promoción que nos hicieron, la sensación muy buena y seguro que hay, ¿vale? Paco, que quiero, pues entra en el programa, Paco, y me tendrás no solo a mí, sino a todo el equipo que yo tengo acompañándote. Vale, pues vamos a ver, porque teníamos por aquí, una vivienda se puede dividir. Vale, voy a ver por último las preguntas que me habéis dejado. Giancarlo decía: una vivienda se puede dividir sin pasar por separar la escritura, sin tener que pedir permiso a la comunidad. Yo haría contratos como si fueran habitaciones. Giancarlo, como va a quedar grabado lo que le he dicho antes al compañero, realmente el beneficio de hacer una división, de hecho creo que esta pregunta te la he respondido justo debajo del vídeo, te he hecho una respuesta que va en línea con lo que te digo ahora. Date cuenta que cuando el verdadero negocio de si tú haces esta operación, ya que vas a invertir mucho dinero en lo que es el proyecto, la licencia que tendrás que sacar, realmente con que llegue a un acuerdo con la comunidad, realmente te vas a poder hacerlo en escritura. El coste de escritura en comparación con lo que vas a tener que hacer de inversión para la obra es ir, entre comillas, no quiero decir que sea irrisorio porque es una cantidad a tener en cuenta, pero que en comparación es pequeña. Entonces, y esa inversión es la que de verdad va a hacer que se te multiplique el capital, porque no es lo mismo tener 2 viviendas en Málaga que una grande que luego no vas a poder vender. Entonces yo buscaría viviendas que pudiera hacerlo legalmente. Luego, a nivel de ajustarlo, pues sí que lo puedes ajustar, pero fíjate, al final puedes tener problemas con la comunidad que pues lo alquiles como 2 viviendas y se te quejen y te prohíban y dejas como muchos flecos abiertos, ¿no? Bueno, creo que es una buena persona. Vale.
Me pregunta Yaza Villegas, ¿la financiación del dueño puede funcionar? Pues mira, dentro del programa nosotros tenemos, tenemos una masterclass de cómo comprar con 0 euros, donde yo explico 3 estrategias de ejemplos reales, que os enseño las escrituras que yo he hecho, os digo cómo hacerlas, y una de ellas, yo he comprado una vivienda, pues no con 0 euros, porque en escritura te piden algo, pusimos 1000 euros y me aplazaron pues todo el pago. O sea que sí, el vendedor en este caso es una fuente de financiación. Vale, estas preguntas en este caso respondidas. Pues Víctor dice, ¿puedes decir alguna empresa de reformas con la que trabajes en Murcia? Bueno, la acabo de decir. Lo que pasa es que yo la mayoría de actuaciones que hago en las viviendas son por partidas, las gestionamos por partidas porque no es tanto una reforma, son lo que llamamos adecuaciones. Pero en este caso, que fue una obra que compramos para hacer, estaba en estructura, nos la ha hecho esta empresa, ellos son de Lorca, y Juanfra, que es el gerente, un tío muy majo, gente seria, gente que da presupuestos cerrados, o sea que si Juanfra lo hace, no conozco muchas, si no diría, pero si Juanfra lo hace, os aseguro que va a haber en vuestra comunidad autónoma empresas que os lo van a hacer, es cuestión de buscar. Imagino que con otras empresas harán igual. Vale, Elite Homestay, fíjate, ahí tienes uno, le responde a Lucía, en nuestro caso, por ejemplo, con un vídeo, foto y plano, hacen un presupuesto, pues imagina, mira, tenemos aquí dentro del grupo a Elite Homestay que podemos hacer. Una de las cosas que dentro del programa pusimos en marcha, me viene a la mente ahora, fue lo de los proveedores, es decir, una vez que entramos dentro del programa tenemos un listado de proveedores probados. Entonces yo he puesto de Murcia y Alicante, pero hay compañeros que están poniendo pues empresas que de verdad, pues desde empresas de reformas a inmobiliaria, a carpinteros, a oficios, están poniendo a abogados, están poniendo que pues le están dando o le han dado muy buenos resultados. Bueno chicos, 11 de la noche, he cumplido el objetivo, todas las preguntas respondidas, todavía aquí 60 personas, me encanta, gracias por este interés, la verdad que es importante para mí, para el equipo, saber que este esfuerzo que hacemos para poner en marcha este curso gratuito que abrimos solo 2 veces al año, tenga este seguimiento por vuestra parte. Además, hoy domingo, con la Eurocopa en marcha, con un montón de cosas mejores, mucha competencia, ¿no? Un domingo de julio, ¿no? El hecho de que estéis por aquí, para mí, pues tiene mucho sentido, así que lo dejamos aquí. Vamos a estar en contacto, estaros muy atentos porque en 1 hora tenéis el vídeo 3 abierto. Si no os habéis descargado el kit del inversor, si no os están llegando los emails, que os lleguen para tener la experiencia completa. Entrar en el grupo de Telegram porque estamos compartiendo más. Y nada, os mando un fortísimo abrazo, os leo, sabéis que os leo, estoy atento a todas vuestras preguntas y estaros atentos porque nos vamos a conectar en breve. Bueno, lo dicho, un abrazo muy grande a todos y nos vemos por aquí muy pronto. Chao, chao.